Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 821. Nivel y potencia. El cielo estaba azul y sin nubes. La brillante luz del sol roció a Alin, cuyo bloqueo se había activado nuevamente, agregando una capa dorada de la pálida niebla. Los hechiceros legendarios como Oliver y Berner y los arcanistas comunes como Eddie, Anik y Sprint estaban tan sorprendidos que apenas podían cerrar la boca. La solemne descripción de Lucien Evans acaba de esbozar un sistema claro, meticuloso y autoconsistente y respondió a los problemas que habían molestado a los hechiceros durante decenas de miles de años, incluida la esencia de la magia, la esencia del alma y la retroalimentación del mundo real. Aunque solo propuso conceptos e hipótesis y llegó a una conclusión lógica basada en ellos sin ninguna investigación detallada, su acuerdo con los fenómenos y experimentos había sugerido su corrección. Fue una lluvia de ideas que les causó un impacto sin precedentes. La naturaleza del mundo parecía haber sido presentada vagamente ante ellos. Esa fue la búsqueda eterna de todo arcanista. El multiverso, el espacio de alta dimensión, el alma indestructible y otras nociones que eran tan increíbles como la conversación de los sueños, renovaron su visión del mundo nuevamente. Entonces, el espacio que representaba el mundo real era en realidad otro universo paralelo. Entonces, la muerte de uno fue solo la dispersión de la proyección de la naturaleza del alma. Entonces, algunas costumbres póstumas no estaban del todo equivocadas cuando afirmaban que uno sería juzgado por el dios de la muerte después de la muerte, y algunas de las almas se convertirían en criaturas inteligentes como humanos, dragones y elfos, algunas se convertirían en animales comunes, y algunos serían confinados en el infierno para siempre. Sin embargo, si no tuvieran recuerdos y personalidades actuales, y si perdieran sus ondas y aire únicos, ¿seguirían siendo ellos mismos? Como se esperaba del destructor de la cosmovisión, aparte de la gente común y los nobles que no podían seguirlo, todas las criaturas inteligentes que tenían una ligera comprensión del mundo repitieron el apodo subconscientemente en su mente. Los rascacielos, los torrentes de hierro y las criaturas inteligentes con rostros y rasgos humanos que estaban frente a sus ojos pero que no podían tocarse los obligaron a tratar el modelo teórico de manera justa a pesar de su resistencia subconsciente. Como mínimo, era más fácil de aceptar que el efecto del observador. Por otro lado, Lucien había provocado la retroalimentación del mundo real y roto el límite de Viken entre Dios y los hombres solo por la interpretación de su sistema de arcanos que estaba más cerca de la naturaleza del mundo. Fue aún más asombroso y apenas pudo creer lo que veían sus ojos. Era posible volar la cabeza de un hechicero con teorías arcanas, como se puede ver en muchos ejemplos. Sin embargo, Viken no era hechicero desde hacía mucho tiempo. No tenía un mundo cognitivo y su corazón de fe estaba absolutamente bajo su control. A pesar de eso, su defensa se había roto cuando el señor Evans no hizo más que elaborar con la boca el nuevo sistema de arcanos. No pudieron evitar sentir que estaban en un sueño. Por supuesto, si no estamos en un sueño, entonces, por alguna razón, ahora miraban a Viken con una ligera lástima en lugar de miedo y desesperación. Tal hecho era demasiado brutal y despiadado. Al ver el límite junto a él, donde la luz y la oscuridad coexistían colapsar centímetro a centímetro, Viken parecía haberse quedado atónito. No estaba haciendo nada por un momento. Lucien dejó de acercarse. Bajó su mano derecha y dijo con sentimientos encontrados. Por lo tanto, siempre creo en Dios. Cada uno de nosotros es nuestro propio Dios. En lugar de perseguir la naturaleza de tu alma, intentas derretir las ondas del alma de otras personas, esperando encontrar el camino hacia la dimensión superior con un número. Ese es el enfoque opuesto. Es como en las matemáticas. Estamos tratando de aumentar las ecuaciones y resolver las incógnitas, mientras que aumenta las ecuaciones y las incógnitas al mismo tiempo. ¿Cómo puede obtener una respuesta de esa manera? A veces, los cambios en la cantidad no conducen necesariamente a un cambio en la calidad, o más bien, el cambio en la calidad no es necesariamente lo que deseaba. Cuando dijo eso, Lucien pensó en sí mismo. No podría haber alcanzado el nivel de semidios tan rápido si no había sido transmigrado por una cierta razón y tenía las características del alma de ambos universos, lo que le permitió encontrar cosas en común a través de la comparación y la investigación. El alma de Lucien ya se había dispersado, pero las piezas restantes aún le daban a Schiefen la habilidad del lenguaje. La transmigración cuando Schiefen murió resultó en cambios asombrosos en la biblioteca en llamas y formó algo que conectó a los dos universos como el mundo cognitivo. Era el mundo cognitivo de Schiefen y conectaba su universo original.
Por eso Lucien tuvo éxito tan fácilmente cuando intentó sentir el mundo real a través de la meditación por primera vez. En ese momento, Lucien pensó que se debía a su gran avance en el poder espiritual durante la crisis. Ahora, finalmente se dio cuenta de que, aunque era parte de la razón, eso no era todo. Cabe señalar que hubo muchos genios cuyo poder espiritual era mucho mayor que Lucien a su edad en la historia de la magia, pero su primer intento de meditación nunca fue tan fácil y rápido. Por lo tanto, era imposible para otras personas detectar la biblioteca espiritual sin importar cuánto lo intentaran, al igual que cómo no pudieron destruir el mundo cognitivo directamente. Ya era el conocimiento sofisticado que involucraba los cambios en la intersección de universos. Incluso Lucien no sabía mucho al respecto en este momento, excepto los conceptos básicos y las pocas fórmulas. La preservación del contenido de la biblioteca espiritual fue obviamente la protección de sus instintos. De lo contrario, la retroalimentación del mundo real sería demasiado fuerte y la conexión con el universo original se intensificaría. Era posible que el transmigrador no pudiera tomarlo y fuera devuelto al universo original. En cuanto al motivo de su transmigración, Lucien no perdió el tiempo pensando en ello, porque era muy probable que fuera una coincidencia. Por ejemplo, Lucien perdió su alma en este lado y Stephen perdió su cuerpo en el otro lado, por lo que tenían sincronizaciones extrañas ahora que los dos universos se habían entrelazado preliminarmente. También hubo muchas otras conjeturas. Sus probabilidades eran extremadamente bajas. Sin embargo, Lucien no estaba demasiado asombrado. Incluso los eventos con las probabilidades más bajas podrían ocurrir cuando hubo infinitas repeticiones. Desde ese punto de vista, todo el mundo podría ser un perro afortunado. Al escuchar las palabras de Lucien, Viken estalló en furia y los rostros de las almas en su cuerpo lloraron. Después de que la mayoría de los poderes de los sentimientos negativos y la fe se dispersaron, parecía que básicamente podía controlar su cuerpo ahora mismo. En cualquier caso, he derretido los poderes de Mountain Paradise y el infierno primigenio. Aunque no he alcanzado el nivel de un dios verdadero, todavía tengo el poder de los dioses verdaderos. Veamos si puedes manejar eso. Viken de repente levantó su mano derecha. Aunque no tenía su bastón de platino con él, ángeles ilusorios surgieron a su alrededor y oraron en el suelo. Señor Todopoderoso, tú eres uno, y todos. La vibra de Viken pronto se volvió alta, impredecible y sagrada. La luz sagrada de marfil se reunió en sus manos. Luego, centrado en su cuerpo, un brillo infinito estalló y se fijó en Lucien. Ahora pudo lanzar la llegada de Dios instantáneamente. La llegada de su Dios no trajo secuelas ahora. Obviamente, él era la fuente de poder de la llegada de Dios mismo en este momento. El marfil y la luz sagrada parecían haber congelado el tiempo a lo lejos. Las leyendas más lejanas no mostraron reacción alguna. Solo una luna plateada, un infierno de 9 pisos y un mundo realista aparecieron y flotaron en el océano de luz sagrada, pero no pudieron detenerse mucho. La llegada de Dios golpeó a Lucien, que no estaba lejos antes de Viken. La luz de marfil brilló y ahogó todo. ¿Está muerto? Viken pensó con deleite y confusión. Había realizado la llegada de Dios con el poder del Dios verdadero. Ningún semidios podría resistir un enfrentamiento frontal sin esquivarlo. El brillo de la llegada de Dios se desvaneció y el tiempo congelado se derritió y siguió adelante. Ante Viken, un hombre vestido con un traje cruzado negro apareció lentamente, tan guapo, gentil y elegante como antes. Incluso tenía un delicado reloj de plata en sus manos, y rompió la tapa para ver la hora. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo podría permanecer intacto sin sufrir ningún daño después de haber sido golpeado por la llegada de Dios con el poder del Dios verdadero? No solo Viken, sino también Douglas, Maltimus y los legendarios expertos que los rodean, así como los hechiceros y caballeros en el suelo, tenía el mismo pensamiento. El cuerpo de Lucien se volvió concreto muy pronto. Dijo con una sonrisa pacífica. La naturaleza de la llegada de Dios es encontrar la conexión entre el alma de alta dimensión y su proyección y destruir todo a lo largo de la conexión. Es por eso que se puede fijar en el alma y no se puede evitar. Eso es porque puede atacar a un objetivo desde una gran distancia. Por eso puede evitar que los expertos que no sean semidioses resuciten. Mientras hablaba, volvió a sonreír. Ahora que he aprendido claramente su naturaleza y mecanismo, y ahora que también soy un semidios que puede percibir la conexión, puedo dejar esta dimensión temporalmente a través de la conexión, antes de regresar restableciendo una proyección. Naturalmente, no puedes pegarme. No es imposible.
La llegada de Dios fue la fuente de la confianza de Viken, y la llegada de Dios al nivel del Dios verdadero lo fue aún más. ¿Cómo no se enojaría? Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras la luz sagrada continuaba acumulándose en sus manos. Eres uno, y todos. Eres el momento y para siempre. Tú eres el creador y maestro. La llegada de Dios se apagó una y otra vez, pero el cuerpo de Lucien brilló a través de la luz infinita y llegó al lado de Viken. Sé quién soy, en qué estado estoy, cuál es la llegada de Dios y cómo debo evadirlo, así que soy un verdadero semidios. Tú, por otro lado, solo tienes el poder del verdadero Dios, y tú no tienes el conocimiento del verdadero Dios y del semidios. No sabes nada en absoluto. ¿Qué te hace pensar que puedes pegarme? Lucien parecía solemne y lamentable. Extendió su mano derecha y dijo solemnemente. En circunstancias normales, un hechizo similar en el nivel del Dios verdadero puede atacar la naturaleza del alma en la dimensión superior, lo que matará completamente el alma. El vasto cosmos apareció a sus espaldas mientras la gigantesca bola de fuego y el planeta azul giraban lentamente. Capítulo 822. El villano más pobre de la historia. En el momento en que terminó su oración, aparecieron manchas de luz pacífica como un lago que reflejaba la luna por la noche. Bajo la suave brisa, se estaban extendiendo pequeñas ondas. Los puntos de luz se reunieron instantáneamente en las manos de Lucien en un bastón reluciente. Douglas, Maltimus y los demás semidioses estaban más o menos atónitos. ¿Fue Lucien capaz de lanzar el bastón espacial, un hechizo legendario, sin cantar como Viken que irrumpió en el nivel de los verdaderos dioses? Sin embargo, pronto lo pensaron bien. Ahora que Lucien básicamente había descubierto la esencia de la magia, cantar o no cantar realmente no tenía ninguna diferencia. El bastón espacial en las manos de Lucien fue agitado, y el área espaciosa adelante se vio repentinamente atrapada en un estado extremadamente lento que era similar al efecto de la parada de tiempo avanzada. Incluso otra llegada de Dios en las manos de Viken se había congelado en la luz de marfil. Viken, quien afirmó ser el único que comprendió los misterios del tiempo y el espacio a excepción del Dios de la verdad, tenía puntos brillantes que se elevaban dentro de su cuerpo, exactamente como la luz del legendario río del tiempo. Ayudó a Viken a deshacerse del estado de lentitud. Maltimus se puso serio cuando vio cómo se reunía el bastón espacial de Lucien, porque descubrió que, aunque era inmune a los efectos de Time Stop, no parecía capaz de resistir tal lentitud. Tal estado no se echó directamente sobre el receptor, sino que cambió el entorno de una manera inusual. Naturalmente, era imposible para él ser inmune a eso. ¿Fue el verdadero ataque de los semidioses de Lucien después de que avanzó al nivel de semidioses? ¿Como el Fateful Meteor de Douglas? Douglas frunció el ceño ligeramente. Se dio cuenta de que el bastón espacial no solo había ralentizado el entorno alrededor de Viken, sino que también lo había puesto en un estado de semidios que pertenecía y no pertenecía a este mundo. Era similar a la condición del mundo cognitivo. El abrumador poder de Viken del verdadero dios se desató, lo que le permitió deshacerse de la influencia del bastón espacial de Lucien. En este momento, la perspectiva del vasto cosmos detrás de la espalda de Lucien se elevó, y la gigantesca bola de fuego y el planeta azul desaparecieron. Apareció un racimo de oscuridad donde no había la más mínima luz. Auge. Desde la oscuridad, la energía inimaginablemente horrible surgió y se extinguió rápidamente. Subiendo y bajando, era realmente un océano de energía impredecible. Este fue un cambio demasiado rápido para ser observado por el otro universo, pero cuando fue visto desde este lado, debido a las diferentes velocidades del tiempo, los expertos en semidioses pudieron llegar a sentir las fluctuaciones. Auge. La energía aterradora que surgió se inclinó hacia afuera y corrió hacia el mundo lento junto a Viken. Se convirtió en otro canal que se conectaba con el otro universo como el mundo cognitivo. Además, debido a que era lento, había tomado prestado las fluctuaciones de energía. Auge. La energía se agotó como si se hubiera generado de la nada, ahogando a Viken que emanaba un brillo deslumbrante de inmediato. Las partículas aparecieron y desaparecieron en pares. El mundo ralentizado fue anulado muy pronto. En el centro del alboroto de la marea de energía, un grupo de fluidos donde la luz y la oscuridad se entrelazaban se retorcían y se volvían más grandes, volviendo a convertirse en Viken. Sin embargo, parecía mucho más débil y tenue que antes. Después de sufrir las fuertes heridas, Viken finalmente se recuperó y se refrescó de la locura causada por la explosión de sentimientos negativos y la fe sagrada. Rechinó los dientes y dijo:
El hecho de que mi llegada de Dios no pueda golpearte no significa que no pueda golpear a otras personas. No creo que vayas a verlos morir sin hacer nada. Lucien estaba divertido. ¿Por qué no miras a tu alrededor primero? Los sentidos de Viken, que habían sido suprimidos por la marea de energía, se expandieron. Sintió que estaba en el aire y la ciudad santa estaba debajo de él. En cuanto a Allin y Rentato, así como a los legendarios expertos que lo rodeaban, no se los veía por ningún lado. Anteriormente, estabas conectado a todos los rincones del mundo e incluso podías influir directamente en ellos solo por el maravilloso dominio cuando irrumpiste en el verdadero nivel de Dios. Es un estado de alta dimensión, en el que la larga distancia en las dimensiones inferiores es mucho más corta. Sin embargo, después de que no lograste entrar en el verdadero estado de Dios, y el límite entre Dios y los hombres se rompió, el maravilloso dominio naturalmente comenzó a desaparecer. Desaparecer. Su uso de la llegada de Dios aceleró aún más el proceso y lo hizo desaparecer rápidamente. En este momento, solo puede afectar a la ciudad santa y atacarnos a nosotros que estamos en el dominio maravilloso. Lucien dijo con una sonrisa. Del otro lado, Douglas, la luna plateada y el señor del infierno se reunieron y defendieron a Fernando, a Tawai y el resto de ellos. Aunque no pudieron resistir la llegada de Dios en el nivel de Dios verdadero individualmente, aún pudieron resistir el ataque después de unir sus manos. Su comunicación se llevó a cabo puramente a través del poder espiritual. La larga charla en realidad solo tomó un breve momento. Su cuerpo temblaba violentamente, Viken lanzó otra llegada de Dios, y la proyección del universo paralelo detrás de Lucien tuvo cambios de perspectiva nuevamente. Después de que Viken atacó a Lucien con la llegada de Dios por primera vez solo para fallar el objetivo, los expertos legendarios que atacaron fuera del dominio maravilloso, así como los hechiceros, nobles y gente común en el suelo, los vieron volverse vagos y desaparecer rápidamente. En el cielo azul y brillante. ¿Por qué han desaparecido? Era su pregunta subconsciente, pero muy pronto, cada criatura inteligente con el más mínimo conocimiento se le ocurrió la razón. El intento de avance de Viken había terminado. Naturalmente, el fenómeno inusual que todo el mundo podía ver y alcanzar llegó a su fin. Me pregunto cómo terminará en el otro lado. Eddie miró al cielo con preocupación. Sprint resopló. Viken solo tiene el poder, pero no el conocimiento. No veo cómo puede ganar la batalla cuando no puede golpear a nuestro maestro. Dejemos la pregunta y recordemos las ecuaciones y modelos que nuestro maestro acaba de dar para estudiarlos. Sí, eso es lo que importa. Anik se estremeció y regresó de su sorpresa, de acuerdo con la sugerencia de Sprint. Eddie pensó por un momento y asintió con mucho cuidado. Así es. Nuestro maestro es una persona astuta, no, un gran arcanista inteligente, que tiene tanto el conocimiento como el poder. Solo permitirá que Viken llegue al final en desesperación. No habrá ninguna esperanza para él. El sistema de los arcanos y la esencia de la magia y el alma que acaba de dar nuestro maestro son de mayor importancia. Por lo tanto, los arcanistas de la institución Atom se reunieron, tratando de recordar y estudiar las ecuaciones que Lucien dio anteriormente. Una escena así sucedió en cada rincón de Allin. Todo el mundo fue diligente y trabajador. Eso era exactamente lo que necesitaban las mentes estimuladas. En cuanto a quién era Viken exactamente, bueno, pronto lo mataría el señor Evans. No había necesidad de perder el tiempo con él. Aprender y estudiar eran más importantes. Natasha, que descendía del cielo, le dijo a Ellen junto a ella con una sonrisa después de darse cuenta de la situación. He visto muchas obras de teatro y óperas, pero Viken es probablemente la primera supervillana arrepentida y desesperada que ha sido olvidada incluso antes. La batalla final. Los ojos de Ellen perdieron el foco. Hizo oídos sordos a las palabras de Natasha y murmuró para sí misma. Fue un truco, sin palabras. Natasha levantó la cabeza y miró al cielo. Incluso la bruja de Islandia también se había olvidado de Viken. De hecho, el hecho de que ella estuviera hablando y riendo aquí en lugar de ir a la ciudad santa a toda prisa para ayudar a su esposo había sugerido su propia actitud hacia la batalla final. Tú eres uno, y todos, en las oraciones santas y distantes, una luz sagrada de marfil infinita estalló y se elevó sobre Lucien, pero Viken no comprobó el resultado de esta llegada de Dios en absoluto. Simplemente se dio la vuelta y abandonó el rango de la llegada de Dios, destrozando el espacio. No podía golpear al enemigo y ya no tenía rehenes. ¿Cómo podría ganar la batalla? Después de volver a sí mismo, Viken naturalmente eligió reubicarse estratégicamente, o en otras palabras, correr. Auge.
Una enorme y aterradora explosión hizo eco, y estalló una tormenta de energía que destruyó el mundo. Auge. La tormenta de energía chocó con la luz de la llegada de Dios y resultó en otra explosión asombrosa. El cielo se llenó del brillo que el sol no se pudo ver hasta mucho tiempo después. La gran tormenta de energía interrumpió el intento de Viken de escapar, haciendo que su cuerpo fuera aún más tenue. ¿Lucien se ha resistido directamente a la llegada de Dios? Viken pensó en shock. La llegada de tu Dios es exactamente tu verdadero Dios. Solo tiene el poder, pero no el nivel correspondiente. Es fácil resistirlo siempre que haya suficiente energía. Lucien apareció lentamente arriba. Justo ahora, extrajo y creó antiprotones y otras materias, transformando Positron Cannon en un auténtico antimatter Cannon. A través de la tormenta de energía causada por su aniquilación con los asuntos comunes, compensó el océano de luz causado por la llegada de Dios. Aunque la llegada de Dios tuvo otros efectos especiales, como ralentizar el tiempo y bloquear el alma, apenas podían funcionar en Lucien, que estaba en el nivel de semidios en este momento. Además, ¿has sentido que tu poder es cada vez más débil cada vez que usas la llegada de Dios? Lucien sonrió y volvió a reunir al personal espacial. Es porque la fuente de su poder de fe y sus sentimientos negativos ha sido arruinada por usted mismo y no puede ser restaurada en el corto plazo. Por lo tanto, su poder no puede ser recargado después de que se agote. Mientras hablaba, Lucien señaló el bastón espacial y cerró el espacio alrededor, ralentizando los cambios y saboteando los esfuerzos de Viken por escapar. Otro tiempo de energía surgió, y el cuerpo de Viken ya estaba al borde del colapso. En este momento, una luna brillante y hermosa descendió del cielo. La privación de vida fue expulsada y una estrella fugaz con una larga cola de luz cayó sin hacer ruido. Después de que surgió la hermosa vista, Viken luchó con la locura brillando en sus ojos. Parecía ser trascendental y disperso de nuevo. Morirás conmigo incluso si debo morir. Después de sufrir ataques consecutivos, ya estaba al borde de la muerte. Habiendo sido un hombre brutal todo el tiempo, naturalmente tuvo la idea de la autoexplosión. Entonces, transformó su estado y se abalanzó sobre Lucien. Al ver eso, Lucien sonrió y su cuerpo se volvió ilusorio de nuevo, como si estuviera a punto de desaparecer de este mundo. Capítulo 823 Camino de la inmortalidad. Fin de la historia principal. Al ver eso, Viken sonrió horriblemente en su corazón. Su cuerpo, que parpadeaba y se retorcía erráticamente, colapsó de repente, convirtiéndose en dos mundos donde la luz y la oscuridad se superponían. Uno de los mundos era malvado y corrupto, rebosante de dolor y desesperación, y el otro era elevado y sagrado, con ángeles cantando por todas partes. Los restos del infierno primigenio y Mountain Paradise reaparecieron, formando de nuevo el equilibrio anterior. Viken tuvo brevemente la sensación de que pertenecía y no pertenecía a este mundo de nuevo. Tal transformación sugirió que Viken se había abandonado por completo. Preferiría retroceder y perecer para encontrar la oportunidad de asestar un golpe crítico a Lucien para que solo pudiera regresar millones de años después como la misteriosa existencia del mundo de las almas. Tal sentimiento ya estaba cerca de la vibra que Lucien le daba a otras personas. Los dos parecían estar en el mismo mundo. Te tengo. Viken agarró el aire de Lucien al instante. Sin embargo, en este momento, se dio cuenta de que el espacio a su alrededor se volvió oscuro y profundo, con estrellas brillantes esparcidas por todas partes. El borde del espacio lejano se contrajo vagamente, y el poder del viento que representaba el electromagnetismo se dividió en partes, como si intercambiara algo. Debajo de él había elementos de diferentes colores que eran similares a los planetas. Los electrones rodearon el núcleo atómico y se dispersaron en una nube. Sobre su cabeza, había una enorme bola de fuego. ¿Era el mundo cognitivo de Lucien? ¿Podría realmente irrumpir en su mundo cognitivo? No, es porque nuestro estado actual es similar al estado del mundo cognitivo, que no pertenece por completo a este mundo pero está conectado a él de cierta manera. Viken pensó rápidamente y básicamente entendió lo que estaba pasando. Por supuesto, también sabía que todavía existía una gran diferencia entre su estado y el mundo cognitivo. Obviamente pudo entrar porque Lucien ajustó intencionalmente el estado de su mundo cognitivo. ¿Por qué está haciendo esto? En cualquier caso, ahora que se atreve a dejarme entrar, arruinaré por completo su mundo cognitivo. Será aún más difícil para él recuperarse y regresar. Cuando innumerables pensamientos pasaron por el corazón de Viken en un abrir y cerrar de ojos, tomó una decisión rápidamente. El infierno primigenio y el paraíso de las montañas comenzaron a expandirse.
De repente, vio a Lucien que estaba en el cosmos muy lejos poniendo una sonrisa gentil y graciosa nuevamente. Mientras tanto, la enorme bola de fuego sobre su cabeza se convirtió en la parte posterior de un grupo de intensa oscuridad. La oscuridad de la que ni siquiera los rayos de luz podían escapar liberó una fuerza de atracción inimaginable y más horrible. Inmediatamente, Viken, incluido su infierno primitivo y Mountain Paradise, se sintió atraído por él. En el espacio normal, ninguna de las estrellas anfitrionas del destino de Lucien no podría haber influido en el mundo material de manera efectiva. Sin embargo, el estado de Viken estaba sincronizado con el mundo cognitivo en este momento. Bajo la fuerza de atracción que todo lo absorbe, la expansión del infierno primigenio y Mountain Paradise se detuvo, y Viken fue devorado por la oscuridad antes de que pudiera soltar un grito. Lucien, sin embargo, no estaba relajado. Estaba incluso más solemne que antes. Su mundo cognitivo se desvaneció rápidamente. La perspectiva del universo de sombras a sus espaldas cambió, mostrando una oscuridad indescriptible en lugar de la gigantesca bola de fuego y el planeta azul. La oscuridad era incluso más intimidante que la del interior del mundo cognitivo de Lucien. A pesar de que estaba en un universo diferente, los semidioses como Douglas y Maltimus aún se dieron cuenta de que era lo suficientemente poderoso como para destrozarlos fácilmente. Entonces, la oscuridad en el mundo cognitivo tenía una comunicación menor con la oscuridad. Grieta. 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 Las estrellas del mundo cognitivo de Lucien fueron absorbidas por la oscuridad. Todo estaba temblando. Sin embargo, los elementos dentro de la oscuridad también fluyeron hacia la otra oscuridad a través del canal de comunicación. ¡Ah! Un grito silencioso estalló. Lucien se apresuró a abortar la conexión y hacer retroceder la oscuridad, volviendo a mostrar la gigantesca bola de fuego. Sin embargo, a pesar de que había hecho todo a la perfección, su mundo cognitivo ya era un desastre total. Su cuerpo se atenuó ligeramente. Era obvio que estaba gravemente herido. Viken estaba completamente acabado. Maltimus se sintió bastante comprensivo después de presenciar la escena. Lucien era demasiado fuerte ahora mismo. Al principio, pensó en ayudar a Viken a huir para mantener el equilibrio de la situación. Sin embargo, ni Douglas ni Silvermoon aflojaron su desconfianza hacia él. Por lo tanto, solo podía optar por someterse en el futuro, el universo de sombras y la proyección del mundo cognitivo fueron desapareciendo lentamente. El cuerpo de Lucien rápidamente se volvió concreto. Saludó levemente a Douglas, Silvermoon Alterna, Fernando y al resto de ellos. La oscuridad en el cielo se había ido, y la brillante luz del sol roció su cuerpo, cubriéndolo de oro. En Alien y Rentacto, aunque ya nadie se preocupaba por la batalla, muchas personas seguían murmurando para sí mismos. Fue un truco, fue un truco. Un día después, en Babel en el universo atómico, apenas Lucien había salido de su laboratorio cuando vio a Natasha apreciar el cosmos fuera de la ventana, que era completamente diferente al del mundo material principal, con una copa de vino tinto en las manos. ¿Ha encontrado una manera de recuperar al señor Maskeline? Natasha preguntó preocupada. Lucien asintió pero negó con la cabeza. Encontré algo, pero aún se necesitan más investigaciones. Aunque soy un semidios, no soy omnipotente. Cuando Viken derritió Mountain Paradise, los serafines que eran capaces de huir como Maskeline se escondieron en el reino de las puertas. Después de todo, a diferencia de los demonios primitivos, no estaban profundamente conectados con el infierno primigenio. Un semidios, Natasha hizo una mueca, indicando que ella misma trabajaría duro. ¿Qué es exactamente el alma de alta dimensión de la que hablaste? ¿Tienen conciencia de sí mismos? ¿Pueden controlar sus respectivas proyecciones? Estaba bastante interesada en el modelo de Lucien. Aunque la mayor parte era demasiado confuso, finalmente entendió la clave de su avance. Sin embargo, tenía sus preocupaciones, temiendo que la esencia del alma en la dimensión superior pudiera controlarla. No se sintió muy cómoda cuando pensó que algo misterioso podría controlarla y quiso matarlo, a pesar de que era otra ella. No lo sé. Si pudiera entender completamente la naturaleza y el estado de las almas de alta dimensión, ya sería un verdadero dios. Por ahora, solo puedo hacer especulaciones basadas en los fenómenos así como en las cosas que sentí después de convertirme en semidios. Por ejemplo, es posible que las almas de alta dimensión estén en el caos, y solo después de que se proyecten a diferentes universos paralelos y se combinen con las materias se generará la autoconciencia única. Es por eso que los recuerdos y las formas de pensar de uno desaparecerán después de la muerte. No pertenecen a la esencia del alma en la dimensión superior.
Lucien habló de sus pensamientos en los que no estaba muy seguro. No habrá ninguna timidez hasta que se combine con las cosas. Pero hay muchas almas que están separadas de sus formas físicas, como fantasmas, ¿no es así? Natasha dijo como una arcanista curiosa. Lucien pensó por un momento y dijo. Las almas de las que hablo a menudo son más como conchas que están hechas de campos electromagnéticos y los isótopos especiales de ciertos elementos. También son importantes. Al menos, creo que la proyección de las almas de alta dimensión tienen que estar basadas en la materia de nuestro universo. Natasha se rascó la barbilla. ¿Qué pasa con el cielo estrellado del destino? No hay nada en eso. Además, ¿por qué las estrellas que existen en realidad indican nuestro destino? Has respondido tu propia pregunta. Lucien se divirtió y tomó el champán que le sirvió Natasha. A través de la conexión entre las almas de alta dimensión y sus proyecciones en un mundo material, podemos captar todas las huellas de las almas en el mundo material. El mecanismo es el mismo que el de la llegada de Dios, excepto que la llegada de Dios se utiliza para propósitos de destrucción. En el estado de alta dimensión, todos los rastros de todas las vidas deben estar superpuestos o entrelazados. Esa es la apariencia real del cielo estrellado del destino. Entonces, cuando hay cambios en un lado, el otro lado lo sentirá. Cuando haya todos los rastros, podremos inferir algunos de los cambios futuros. Es como si todas las preguntas pudieran responderse cuando hay suficientes ecuaciones. Sin embargo, dado que el futuro involucra demasiados factores e incógnitas, solo ser predicciones aproximadas e indefinidas. Tal superposición o entrelazamiento en el estado de alta dimensión solo se puede ver cuando meditamos a través del mundo cognitivo o cuando realizamos astrología. Su proyección también se basa en asuntos. Entonces, se manifiesta a través de las estrellas, y la información está oculta. En la ley y el estado de las diferentes estrellas anfitrionas del destino. Por lo tanto, el cielo estrellado del destino comparte la misma ley que el cielo estrellado en realidad, pero funciona de formas muy diferentes. El señor presidente avanzó con éxito al nivel de semidios principalmente al agarrar su estrella anfitriona del destino, o las huellas de su propia alma. Al escuchar la breve descripción de Lucien, Natasha asintió pensativa. Por lo tanto, el cielo estrellado del destino refleja la mayoría de las leyes de las estrellas en realidad, pero las estrellas en realidad apenas tienen nada que ver con el destino. Sí. Lucien no pensó que Natasha pudiera entender más interpretaciones en este momento. Entonces, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Natasha parecía estar de mejor humor. Has tocado la esencia de las almas de alta dimensión a través de la conexión de dos almas. ¿Cómo vas a convertirte en un verdadero dios y realizar la inmortalidad? Ella ya había aprendido por Lucien que él fundió un alma propia de otro universo. Por eso podía avanzar al nivel de los semidioses tan rápidamente. Sin embargo, Natasha no tuvo muchas quejas. Después de todo, ella ni siquiera conocía a Lucien en ese entonces. El Lucien que ella conocía siempre había sido el que estaba después del derretimiento. Pensando por un momento, Lucien dijo. Es imposible calcular la esencia del alma original al revés con la respuesta y parte de las leyes de proyección porque las ecuaciones no son suficientes y hay demasiadas incógnitas. Por lo tanto, para realizar inmortalidad, solo podemos encontrar formas de ir a otros universos paralelos para buscar nuestros otros yoes y aprender más respuestas y leyes. Luego, seremos capaces de resolver la ecuación simultánea y descubrir el modelo matemático sobre la esencia del alma. Entonces, encuentra más yoes, obtén más información y avanza a través de modelos matemáticos meticulosos. Ese es el camino de la inmortalidad de un arcanista. Natasha dijo con envidia, la dirección es muy clara, ¿qué pasa con los caballeros? Cuanto más avanzas en el camino de la inmortalidad, más cosas similares verás. Después de todo, ya está cerca de la esencia del mundo. Por lo tanto, el camino de los caballeros y el camino de los arcanistas deberían ser básicamente el mismo excepto por algunos de los detalles. Lucien se rió entre dientes. El avance ya no se puede hacer basado en instintos naturales. Tienes que descubrir las cosas correspondientes y compararte con más de ti mismo. Los labios de Natasha se crisparon y decidió no considerar una pregunta tan problemática por ahora. ¿Por qué crees que hay magia de nuestro lado pero no la hay en el otro universo? El poder de las proyecciones del alma tiene diferentes influencias en asuntos fundamentales. Además, el tiempo fluye más rápido de nuestro lado y más lentamente de nuestro lado. Por lo tanto, podemos hacer uso del océano de energía ascendente y menguante de su lado, pero no pueden usar la nuestra. La voz de Lucien se volvió baja.
Sin embargo, dado que hay una intersección, también debería haber cambios correspondientes en ese lado, ¿no? Preguntó Natasha confundida. Lucien dejó la taza y se acercó a la ventana antes de responder con una sonrisa. Quizás hay como macroelectrones 1 y rayos de bola, ¿qué? Solo estaba bromeando. Fin del volumen octavo y la historia principal. 1. El macroelectrón es un concepto que Liu Cixin, un escritor chino cuyas obras más famosas incluyen el problema de los tres cuerpos, creó en su ciencia ficción, Ball Lightning. Capítulo 824, 61 días para el final. Historia paralela. Año 24 del calendario arcano. Las luces de la Trium Avenue de Rentato acababan de encenderse. El viento al final de la primavera seguía siendo algo frío a medida que caía la noche, lo que obligaba a los transeúntes de la calle a cubrirse con más fuerza. Tony presionó su sombrero de copa negro y se bajó del autobús amarillo brillante. Vagando por la calle que estaba tan brillante como el día, caminó hacia la librería del conocimiento cerca de Trium Square. ¿Ha venido el heraldo de Arcana y Magia para esta semana? Tony le preguntó al jefe barbudo. El jefe, que tenía el pelo de un amarillo intenso, respondió sin levantar la cabeza. No, y nunca volverá. Es así. Tony no parecía sorprendido. Simplemente lanzó un suspiro, como si lo hubiera visto venir, con sentimientos complicados. El jefe finalmente levantó la cabeza y lo observó con un par de ojos de guro. ¿De qué hay que lamentar? Después de que las pantallas de flujo mágico se popularizaron en televisores domésticos y la señora Heidi hizo grandes avances en inteligencia artificial, era solo cuestión de tiempo que desapareciera un periódico tan mal preparado. Sus extrañas pupilas reflejaban a un apuesto joven que no tenía más de 50 años. Se suponía que iban a ser los años más vigorosos de su vida, pero sus ojos azules estaban llenos de cansancio y depresión. Tony dijo con una sonrisa amarga. Crecí leyendo el Heraldo de Arcana y Magia. Me guió a embarcarme en el camino de los arcanos y perseguir la verdad del mundo. Para mí, es un hermoso recuerdo y una parte de mi vida que nunca olvidaré. Gracias a la popularización de las radios y televisores mágicos y la aplicación de la inteligencia artificial, los ciudadanos ahora tenían muchas más fuentes de información. Dependían mucho menos del periódico. Ahora que se había difundido el conocimiento básico de los arcanos, la mayoría de la gente común ya no estaba interesada en las teorías de los arcanos más sofisticadas porque parecían ajenas a la vida. Después de todo, podrían aprender las presentaciones de los periódicos, las radios y los televisores domésticos. Por lo tanto, Herald of Arcana and Magic, como un periódico que introdujo los arcanos y la magia, ya no era necesario y la circulación se había desplomado. Tampoco era probable que los aprendices de magia y los arcanistas compraran el periódico, porque tenían más revistas académicas profesionales como Alien Impression que satisfacían mejor sus apetitos y News of the World. Entonces, desde hace 3 años, o el año 21 del calendario arcano, muchos de esos periódicos se habían arruinado. Finalmente, fue el turno de Herald of Arcana and Magic a pesar de su fama y de que representaba los años dorados de los arcanos. El jefe de la librería señaló las estanterías. Si desea aprender los conceptos básicos de los arcanos, hay muchos libros profesionales aquí. Si desea aprender la última tendencia de los estudios de los arcanos, puede suscribirse a Alien Impression o ver el canal de televisión News of the World todos los días. No es necesario leer Herald of Arcana and Magic. Bajo las brillantes lámparas mágicas, las filas de libros azules o negros emitían colores extraños y marearon a Donnie. Con las venas hinchadas, dijo. Eso será innecesario. Todavía no he comprendido mis propios libros. Había llegado a Trium Square en el autobús porque el Heraldo de Arcana y Magia ya no estaba disponible cerca de su escuela, pero la librería del conocimiento todavía lo tenía. Poco esperaba que Herald of Arcana and Magic no pudiera sostenerse más después de solo un mes. El jefe se rió entre dientes. Miró las insignias de aprendiz de magia y arcanista interno en el pecho de la túnica negra de Donnie, así como un emblema de 7 hojas brillantes sobre un fondo negro, antes de comentar. Eres un estudiante de 5º grado de Naturese Art Escuela, ¿no? Solo quedan 61 días para el examen de ingreso a la Universidad de Magia Avanzada, ¿y todavía estás comprando Heraldo de Arcanos y Magia? Deberías concentrarte en tus estudios. En el momento en que escuchó el examen de ingreso a la Universidad de Magia Avanzada, los músculos faciales de Donnie se contrajeron y se veía confundido, agitado y deprimido. Hoy es fin de semana. No hay clases hasta las 8 de la noche, explicó inconscientemente antes de sonreír burlándose de sí mismo. ¿Por qué me molesto en explicarle eso?
Después de 20 años de evolución, bajo la dirección del Congreso de Magia, un sistema escolar de 3 niveles, a saber, escuelas genéricas, escuelas de alquimia y formación profesional y facultades de magia avanzada, se habían establecido en todo el continente. Las escuelas genéricas estaban abiertas principalmente a niños y adultos que no sabían leer. La educación tomaría 5 años. Luego, después de aprobar los exámenes que incluían la medición del poder espiritual y las pruebas de las teorías arcana básicas, los graduados irían a las escuelas preliminares de magia, donde se convertirían en aprendices de magia, trabajadores profesionales de la alquimia o tomar parte en otras ocupaciones. Las escuelas preliminares de magia también tenían un plan de estudios de 5 años. A través de la verdadera educación básica de magia y arcanos, se criaron aprendices de magia calificados y arcanistas internos. Eventualmente, tomarían el examen de ingreso a la Universidad de Magia Avanzada y serían admitidos en las principales universidades de magia. En el examen de ingreso a la universidad, aquellos que ya se habían convertido en hechiceros oficiales recibirían puntajes de bonificación. Tony estaba a punto de irse cuando el jefe sonrió y dijo: puedo ver que no tienes objetos mágicos contigo excepto las 3 insignias que te dio la escuela. No creo que seas de una familia rica. Tú será mejor que me concentre en sus estudios. En un sistema escolar de este tipo, la mayoría de los estudiantes preferían los objetos mágicos y las pociones que podían aliviar la fatiga, mantener la mente aguda y aumentar la capacidad de memoria. Aunque tales accesorios y pociones estaban prohibidos en el examen de ingreso a la Universidad Real, fueron de gran ayuda para que los estudiantes mejoraran su eficiencia de aprendizaje. Entonces, nadie los rechazaría, a menos que no pudieran pagarlos. Tony se sonrojó de inmediato. Tímido e incómodo, estaba a punto de huir de la vergonzosa librería. Tengo un collar de lucidez aquí que puedo alquilarte por 2 meses, la voz impasible del jefe llegó a los oídos de Donnie y lo hizo detenerse. Luego, se dio la vuelta abruptamente y miró al jefe. ¿Por qué? Estaba emocionado y desconfiado. Sin embargo, sus ojos captaron un libro llamado Reconociendo diferentes contratos de magia engañosa, que fue escrito por Lucien Evans, en la estantería. Pensó para sí mismo. ¿Tengo que pagar mi alma como precio? El jefe se rió entre dientes. Soy un leal lector del Heraldo de Arcanos y Magia también. De lo contrario, no lo habría comprado al final. Así que, cuando te veo, siento que me veo desde hace mucho tiempo. ¿Tienes miedo de que tenga otros propósitos? Eres libre de llevar el contrato al ayuntamiento para su evaluación. ¿Yo, tengo que pagar algo? Más o menos relajado, Tony preguntó con seriedad. El jefe pensó por un momento. Un pago inicial de 10 monedas y trabajar para mí durante 2 meses después de tu examen de ingreso a la universidad. Tony asintió rápidamente después de escuchar los términos. Muy bien. No hay problema. Señor, ¿cuándo vamos a firmar el contrato? Un collar de lucidez valía de 2 a 5 monedas de oro reina. Habiendo alquilado uno a un precio tan bajo, Tony estaba naturalmente emocionado. El collar no está conmigo. Puedes volver mañana a esta hora. El jefe asintió. Tony le dio las gracias y salió de la librería hacia la estación de autobuses. Todo en lo que podía pensar era en la increíble experiencia y el examen de ingreso a la Universidad de Magia Avanzada que llegaría en 61 días. Mientras esperaba el autobús, Tony miró a Triumph Square, donde se encontraba una estatua de bronce que vestía un traje cruzado y un sombrero de copa con un bastón en la mano izquierda y un reloj de bolsillo en la mano derecha. Señor Evans, Tony murmuró con admiración y cierto odio. Bus no. 36, con destino a Land of Thousand Lakes, cuando una fría y mecánica voz femenina resonó, un autobús rojo tenue se detuvo ante Donnie. Tony se despertó de sus pensamientos y subió al autobús, colocando su placa de la escuela en el área del sensor. De la escuela de magia no. 7 de Rentato. Quedan 8 viajes gratis y la voz mecánica hizo eco de nuevo sin ningún sentimiento. Naturese Art fue una escuela de magia coestablecida por el Congreso de Magia, la Corte de los Elfos y el Reino de Olm. Fue la 7ª escuela de magia preliminar en Rentato. La inteligencia artificial es realmente conveniente, pensó Donnie inconscientemente. Es una pena que no tenga la oportunidad de presenciar la combinación de inteligencia artificial y vida alquímica como lo describió la señora Heidi. Pensando en cosas al azar, Tony regresó a su escuela, que estaba fuera de la ciudad, justo a tiempo para la clase nocturna. Hoy les presentaré la teoría especial de la relatividad. El señor Slington, que tenía una larga barba blanca, dijo con voz ronca.
Esta es la descripción profunda del señor Evans del espacio y el tiempo. Con su experiencia actual, es imposible para usted entenderlo. Todo lo que necesita hacer es comprender los puntos clave. Los músculos faciales de Donnie volvieron a sufrir calambres. Miró la pancarta de faltan 61 días para el examen de ingreso a la Universidad de Magia Avanzada en la parte de atrás del aula y se concentró. Después de la clase de la tarde, Donnie regresó a su dormitorio mareado. Encendió la pequeña lámpara mágica y se preparó para los ejercicios. Instrucciones de Evans. Guía de Lucien, explicaciones detalladas de las preguntas en el examen de ingreso a la Universidad de Magia Avanzada de Lucien Evans. Tony leyó la colección de pruebas una palabra tras otra, sintiendo un dolor de cabeza cada vez más fuerte. Evans, Lucien, Evans, aunque sabía que esos libros fueron publicados por otras personas bajo el nombre del señor Evans, todavía rechinó los dientes ante las dos palabras que aparecían con frecuencia. Calmándose, abrió uno de los libros y decidió revisar y consolidar Historia de los Arcanos y la Magia primero. ¿En qué año propuso el señor Lucien Evans la mecánica de matrices? ¿Cuál es el significado? ¿Cuántas veces ha ganado el señor Evans los más altos honores, incluido el premio Arcana y el premio Old Crown? Lucien, Evans, Lucien. Tony se frotó la frente y cerró el libro con agitación, abriendo otra colección de pruebas. Por favor, recite en su totalidad la tabla periódica que propuso y perfeccionó el señor Evans. ¿Qué es la constante de Lucien? ¿Qué ecuaciones están relacionadas con ella? Pensilvania. Tony cerró el libro rápidamente y bebió agua para calmarse. Decidió ir por otro. ¿De qué se trata la ecuación de campo de Evans? ¿Cómo la entiende? ¿Podría la ecuación de Lucien describir todas las partículas microscópicas? Ah. Un grito miserable, doloroso y furioso salió de la boca de Donnie y se extendió muy lejos en la noche, resonado por sonidos similares en otros dormitorios. Capítulo 825 Sombra. Estás gritando como si te hubieras encontrado con un fantasma. Cuando una voz baja e impredecible resonó, se abrió la puerta de su dormitorio y entró un joven con el pelo desordenado. Tenía los párpados hinchados y los ojos azules inyectados en sangre, como si no hubiera dormido durante mucho tiempo. En su espalda, una sombra pálida y difusa estaba pegada a él y flotaba hacia adelante con los pies separados del suelo. Después de que apareció, todo el dormitorio se enfrió repentinamente, como si la noche de primavera se convirtiera en un amanecer en invierno. Tony se estremeció y se apresuró a ponerse el abrigo largo que acababa de quitarse. Sammy, veo el fantasma en tu espalda todos los días. ¿Por qué tendría miedo de los fantasmas? Además, si realmente hay espíritus malignos, esos maestros de la escuela de nigromancia los estarían capturando con gran deleite. Tal era la desventaja de las escuelas de magia, donde no había lugar para las historias de fantasmas. Las cosas eran diferentes en las escuelas genéricas. Por ejemplo, después de que una niña se ahorcara en un laboratorio, los otros estudiantes a menudo encontraron que los materiales de sus experimentos desaparecían, o que los materiales que necesitaban con urgencia aparecían junto a sus manos cuando trabajaban solos en el lugar por la noche. Por supuesto, hubo otras historias en las escuelas de magia. Por ejemplo, se rumoreaba que el viejo brujo sombrío que vigilaba la sala de autopsias a menudo diseccionaba personas vivas para estudiar, y por eso apenas salía y siempre rechazaba a todos los que se acercaban a su habitación. Sammy bostezó. En ese caso, ¿por qué gritabas tan miserablemente? Eres uno de los 20 mejores aprendices de nuestro grado. Las manos fantasmas detrás de él de repente se estiraron como si estuvieran hechas de material elástico. Luego, tomaron la tetera y la taza, vertieron agua y se la llevaron a la boca de Sammy. Incluso los mejores aprendices sentirían que sus cerebros explotan cuando se enfrentan a todas esas ecuaciones, concepciones, mecanismos y modelos mágicos, aunque solo estamos trabajando en lo básico. Tony se frotó las sienes y se quejó. Fue particularmente así cuando tantas teorías y ecuaciones tenían a Lucien Evans en ellas. Solo esperaba que alguien pudiera viajar en el tiempo y matar a ese tipo para que esas torturas no se hubieran inventado. Pensando en eso, Tony suspiró. Además, no tengo un collar de lucidez ni un anillo de resistencia. No soy como tú. Tienes un espíritu de espalda nato y has sido admitido por el Eidler Magic College por adelantado por tus excelentes habilidades de nigromancia. Yo solo puedo contarme a mí mismo, y no puedo fallar. Es natural que me agote y me angustie a medida que pasa el tiempo. Conocía bastante bien su estado mental. Sammy bebió un sorbo de agua y volvió a bostezar. Tu psicoanálisis es bastante bueno.
Será mejor después de que desates tu depresión. Luego, se acostó perezosamente en su cama y cerró los ojos. El Back Spirit puede ser bastante complicado. Absorbe tu vitalidad, afecta tu estado y, evita que las chicas se acerquen a ti. Me habría quemado si hubiera nacido durante el reinado de la Santa Verdad. Mientras hablaba, se quedó dormido y su respiración era apenas audible. Su Back Spirit yacía debajo de él y lo abrazó con fuerza. Tony miró a su compañero de cuarto y suspiró. Lo que desprecias es lo que yo envidio y no puedo conseguir. Después de todo, si pudiera convertirse en un hechicero oficial, ninguna de las hechiceras tendría miedo de su espíritu trasero. Sammy lo mencionó antes que tenía un hermano gemelo. Sin embargo, dado que el cuerpo de su madre resultó dañado cerca de un espacio del mundo de las almas, uno de sus bebés ya estaba muerto antes de nacer. Para calmarse, Tony dejó a un lado introducción a los arcanos e historia de los arcanos y la magia y se centró en los ejercicios para analizar modelos mágicos. Mañana tendré mi propio collar de lucidez. Cuando el intrincado y extraño hechizo hizo eco y los racimos de polvo frío se deslizaron, se disparó un rayo transparente mezclado con aire helado, lo que provocó una espesa escarcha en la garganta del objetivo. Tony miró su trabajo con satisfacción y apreciaba al señor Evans en su corazón. Después de que él básicamente descubrió la esencia de la magia, las funciones de muchos hechizos habían sido analizadas y simplificadas. De lo contrario, le habría resultado imposible disparar un rayo helado con tanta facilidad. Muy bien, eso es todo por el ejercicio mágico de hoy. El maestro responsable de la guía mágica de batalla real aplaudió y despidió a los estudiantes. Tony se apresuró a detenerse y empacar sus materiales. Después de despedirse de Sammy, que parecía estar medio dormido todo el tiempo, se apresuró a ir a la estación fuera de la escuela. Hoy era domingo. No hubo clases por la tarde. Después de 40 minutos, el autobús número 36 llegó a Triumph Avenue y Tony entró rápidamente en la librería Knowledge. Buenas tardes, señor. Tony saludó y era demasiado tímido para decir algo más. El jefe, que tenía un par de ojos de búho y una barba de un amarillo intenso, se rió. Buenas tardes. Llegas justo a tiempo. Ya tenía el collar lucidez y el contrato preparados. Mientras hablaba, sacó un collar de oro brillante. En el collar había 5 gemas de color azul brillante del tamaño de arena. Emitían una vaga frescura como si un manantial estuviera escondido en ellos. Juntos, constituyeron una estrella de forma extraña. Es un collar lucidez que está en el nivel de los objetos mágicos oficiales y Tony había tomado clases de evaluación básica en la escuela, por lo que podía distinguir el nivel real del collar fácilmente a partir de las obvias características de las ondas. Estaba emocionado y confundido. Como dijo Evans antes, los obsequios inexplicables a menudo contenían esquemas, sin importar si los esquemas eran buenos o malos. El jefe se tocó la barba y sonrió. Se le alquila a usted, no se le da. En realidad, soy un hombre muy materialista. Hago cosas para obtener ganancias. Aunque te lo alquilo muy barato, ¿rechazarás mi solicitud de ayuda después de convertirte en hechicero oficial? Esto es esencialmente una inversión a largo plazo. Eso no pone en peligro mis propios intereses en absoluto. A medida que se perfeccionó la infraestructura, como carreteras y vías férreas, y después de que se popularizaron los coches mágicos, los trenes de vapor mágicos, los barcos de vapor, los aviones y otros vehículos, la comunicación entre los lugares fue cada vez más conveniente. La industria bancaria también había hecho muchas innovaciones. Tony estaba más relajado después de escuchar la respuesta del jefe. Aunque todavía estaba desconcertado porque el tipo tenía tantas esperanzas en él, no le molestaba demasiado. Después de todo, fue su inversión. Entonces, Tony tomó el contrato y lo leyó con atención. Tony revisó cada cláusula del contrato de acuerdo con lo que aprendió en la escuela. El contrato era muy sencillo y no tenía ambigüedades. Entonces, Tony llegó a una conclusión muy rápidamente. Apretando los dientes, firmó su nombre real con su pluma. Se encendió un fuego brillante, quemó el contrato y produjo 2 copias al mismo tiempo. El contrato ya está en vigor. Puede quitarse el collar ahora. El jefe le devolvió el collar a Tony. Después de tomar el collar de acuerdo con el procedimiento estándar, Tony se lo colocó en el cuello e inmediatamente sintió que el frío circulaba por su cuerpo. Sus días de ansiedad y depresión se habían ido. Nunca estuvo más fresco y cómodo. Tony. El jefe preguntó de repente. ¿A qué escuela vas a postularte para el examen de ingreso a la Universidad de Magia Avanzada? ¿Holt? ¿La Torre? ¿Eigler? ¿O cualquier otra?
Hoy hubo 9 universidades de magia avanzada en el Congreso de Magia. Entre ellos, el Old Magic College era el mejor en el dominio y los elementos microscópicos, el Tower College era el mejor en astrología y cosmología, y el Eidler College era el mejor en nigromancia, genes y médicos. Cada universidad tenía pruebas adicionales para los solicitantes. Por lo tanto, un mes antes del examen de ingreso a la Universidad de Magia Avanzada, cada estudiante elegiría la universidad de su elección. Subconscientemente, Tony estaba a punto de decir Old Magic College, porque era la primera universidad del Congreso. La facultad era fuerte y conocedora, y eran los mejores en el dominio microscópico que involucraba la naturaleza del mundo y la magia. ¿Quién no se sentiría atraído por eso? Sin embargo, cuando vio los ojos de Wu del jefe, de repente recordó el dolor de anoche. Las ecuaciones y fórmulas cuyas toscas interpretaciones ya eran bastante complicadas, los vertiginosos modelos matemáticos y las maldiciones que tenían a Lucien Evans como prefijo, le hacían sentirse agitado desde el fondo de su corazón. En el momento en que pensó que se adentraría más en el dominio de Evans, sintió que su vida era oscura y sin sol. Yo y no he tomado una decisión todavía. Estaba pensando en postularme para el Old Magic College, pero las otras universidades también parecen bastante buenas. Soy bueno en la mayoría de mis clases, dijo Donnie ambiguamente. El jefe sonrió y luego suspiró. En realidad, soy un hechicero y entré al mundo de la magia bajo la influencia del Heraldo de Arcana y Magia. Una vez tuve la ambición de lograr grandes logros de los que pudiera estar orgulloso en el dominio microscópico. Después de todo, el señor Evans solo estableció el marco, y muchos detalles y fundamentos aún requieren estudio. Por desgracia, después de estudios más profundos, me di cuenta de que solo los arcanistas con verdadero talento podrían seguir adelante en este dominio y un hombre mediocre como yo apenas podría seguirles el ritmo. Para empeorar las cosas, para dedicarme a los estudios teóricos, ignoré por completo la aplicación de la magia, lo que llevó al estancamiento de mis capacidades. Me quedé fuera del equipo que apuntaba a la punta de la pirámide. Solo podía matar mi tiempo abriendo una librería así. Tony estaba atónito. Señor, ¿por qué no intentó cambiarse a un campo de estudios diferente? Estoy tratando de estudiar la nigromancia, pero mis bases no son buenas y mi mente ya está formada. Todo es difícil. El jefe no dijo nada más y simplemente le indicó a Donnie que se fuera. Tony caminaba por la calle con ignorancia. Su cabeza estaba llena de las palabras del jefe y sus pensamientos anteriores. Poco a poco, se fueron reuniendo en la misma idea. No me cubriré con el halo del señor Evans. No me perseguirán las complicadas ecuaciones y fórmulas por el resto de mi vida. No hablaré de Lucien bla, bla, bla y Evans, bla, bla, bla en mi sueño todas las noches, pero ¿y qué campo no tuvo la sombra del señor Evans? Capítulo 826 Alcance. Cuando Donnie regresó a la escuela, aún quedaba mucho tiempo antes de la clase nocturna. Entonces, cojeó de regreso a su dormitorio, tratando de pensar en el problema con más cuidado. ¿Dónde fuiste? Sammy estaba mirando la televisión de la casa que estaba incrustada en la pared de su cama con un pollo frito en las manos. Divertido con los espectáculos, estaba inusualmente animado. El fantasma detrás de él, por otro lado, se agachó perezosamente, sin querer moverse en absoluto. Tony respondió con indiferencia. ¿No te lo dije? Fui a Triumph Square a buscar el collar Lucidity. Sammy se rascó el cabello desordenado y dijo, sin molestarse. El sol al mediodía es demasiado fuerte para mantenerme despierto. ¿Cómo podría recordar lo que dijiste? Mientras hablaba, el joven se volvió de repente y miró a Donnie. Espera, ¿dijiste collar lucidez? ¿Has ahorrado suficiente dinero para un collar lucidez? Finalmente se dio cuenta del punto clave. Tony dijo con una sonrisa burlancia, ¿cómo puedo ahorrar suficiente dinero? Hay pocos subsidios para aprendices y arcanistas internos. Tampoco tenemos muchas becas. Esta vez solo me encontré con el dueño de una librería de buen corazón, le contó a su amigo lo sucedido. Sammy asintió y no tenía preguntas sobre la experiencia de Donnie. Apenas consideró nada profundamente excepto los arcanos y la magia. Después de hablar con Donnie, Sammy se dio la vuelta y siguió mirando la televisión. En este momento, el espectáculo ya había terminado y reemplazado por un comercial, donde una hermosa niña mostraba la ropa conveniente y hermosa en ella. Debido al aumento de talleres de alquimia y el cambio de estructura social centrada en el centro de alquimia Rentacto, la moda de la ropa había cambiado mucho. O se volvieron más simples y convenientes para la vida diaria o más complicadas y exóticas.
Como no era ajeno al estado de Sammy, Tony se puso de pie, se sentó y se acostó en la cama, y repitió el proceso una y otra vez con ansiedad, mientras pensaba en su elección. Tony no había tomado una decisión después de mucho tiempo. Entonces, tosió y dijo: Sammy, hay algo que me gustaría preguntarte. Sammy se volvió de nuevo y ya había cansancio en su rostro. ¿Qué es? Estoy considerando qué universidad de magia debería elegir, dijo Tony en voz baja. Sammy frunció el ceño confundido. ¿No has decidido ir a Holt hace mucho tiempo? ¿No vas a estudiar más el maravilloso y profundo micromundo? Yo, probablemente no lo haré. En el dominio microscópico, casi la mitad de las ecuaciones y fórmulas tienen el prefijo Evans o Lucien. Son tan complicadas que siento repulsión física cada vez que las veo, Tony dijo sus pensamientos con franqueza. Al final, dijo: quiero estudiar algo más simple, con menos ecuaciones y fórmulas. No quiero vivir en una pesadilla llamada Lucien Evans para siempre. ¿Qué sugieres? Sammy le dio un mordisco al pollo frito. Sin ofrecer ningún comentario sobre la idea de Donnie de escapar de Lucien Evans, simplemente dijo: el dominio microscópico actual incluye elementos, electromagnetismo, alquimia, luz, oscuridad y campos de fuerza. Ese es el principal campo de batalla del señor Evans. Si no lo hace, ¿quieres estudiarlo? Creo que solo puedes estudiar astrología macroscópica. Cuando habló de astrología, volvió sus ojos hacia la estantería en una esquina de su dormitorio, donde estaban apilados los libros que tomaron prestados de la biblioteca y sus libros de texto en los últimos 5 años. Una breve reseña de las teorías especiales y generales de la relatividad, análisis de Evans del cielo estrellado del destino, modelo de la divinidad y la esencia de Evans, astrología de Lucien. Los nombres de esos libros saltaron a los ojos de Sammy y se ahogaron. Él. No, la escuela de astrología, también es el territorio del señor Evans. Aunque no es tan malo como el dominio microscópico, me dijeron que la ecuación de campo de Evans por sí sola ha vuelto locos a muchos astrólogos. Sí. La escuela de termodinámica es similar. Tony se frotó la frente de dolor. Ahora, la nigromancia, la ilusión, la transformación y la invocación son los únicos campos en los que Evans no ha influido realmente. No soy un fanático de las invocaciones, creo que solo puedo elegir entre nigromancia, ilusión y transformación. Los ojos de Sammy brillaron. Dejó de enviarse el pollo frito a la boca y dijo: ¿no eres muy bueno en psicoanálisis en el campo de la ilusión? Solicita la Torre de los Magos. Psicoanálisis. Tony estaba encantado al principio. Luego, como si recordara algo, se volvió hacia la estantería. Interpretación de los sueños, de la Mr. Stanis y Lucien Evans, Psicología del comportamiento, por Lucien Evans, Erika Lavigne, Isabella, 16 contramedidas para tratar las deficiencias de personalidad, las sombras psicológicas y las ilusiones reales, por Lucien Evans, aplicación del análisis de personalidad de Lucien en ilusión. Tony movió los ojos hacia atrás y palmeó la cama con fuerza, antes de bajar la cabeza con frustración. Tampoco funciona. Aunque no hay tantas ecuaciones y fórmulas, Lucien y Evans todavía están en todas partes. El señor Evans ha completado muchas definiciones en este campo. ¿Por qué está en todas partes? Aunque era mucho mejor que los dominios microscópicos y macroscópicos, Tony, que inconscientemente huía de él, todavía estaba demasiado asombrado para volver a mirarlos. El fantasma detrás de Sammy se volvió activo, recogiendo y jugando con los aparatos a su alrededor. Sammy, por otro lado, se volvió mediocre y dijo: entonces, solo quedan las escuelas de nigromancia y transformación. El señor Evans apenas tiene logros en esas dos categorías, excepto por la teoría de la naturaleza del alma que no tiene detalles y la experimento del origen de la vida más inclinado a la escuela de los elementos. Además, la nigromancia y la ilusión requieren una comprensión profunda de las estructuras corporales de diferentes criaturas. Por lo tanto, postúlate para el Eidler College. La anatomía y la biología aquí son las mejores en el Congreso de Magia. A veces, el señor Felipe incluso venía a enseñar en persona. Además, seguiremos siendo compañeros de clase. Ya estaba somnoliento, pero sus ojos estaban llenos de pasión cuando dijo eso. Debido al espíritu de la espalda, la mayoría de la gente lo temía y lo odiaba. El dormitorio de 4 hombres ahora solo tenía a Donnie a la izquierda. Entonces, apreciaba a su raro amigo. Nigromancia, transformación, anatomía, biología. Tony repitió las palabras y de repente sonrió con interés. Aunque básicamente hemos aprendido la verdad sobre la magia y el mundo, en realidad no sabemos mucho al respecto todavía. Incluso nuestra propia estructura corporal y factores de herencia aún no se han descubierto.
Este es un campo lleno de esperanza y pasión. Se emocionó. Sammy sonrió con evidente somnolencia. Entonces, solo postúlate para el Eidler College. Hay decenas de fundadores y autoridades del campo de la anatomía y la genética, entre ellos Felipe, que vendrán a orientarnos de vez en cuando. Haciendo una pausa por un momento, dijo. Además, desde que el señor Felipe ganó un premio Evans en Arcanos y el premio del Trono Inmortal por el descubrimiento de cromosomas hace una década, no ha habido logros revolucionarios en este campo. Entonces, es cada vez menos popular cada año. Con menos solicitantes, la competencia será menos intensa. Tony asintió con la cabeza mientras escuchaba, cada vez más emocionado, como si hubiera encontrado un camino al que seguiría por el resto de su vida. Se puso de pie y caminó de un lado a otro. De vez en cuando, apretó el puño y lo agitó, con el rostro a veces encantado y a veces torcido. No fue hasta mucho tiempo después que finalmente respiró hondo y dijo con una voz temblorosa pero firme. Sammy, he decidido postularme para el Eidler College y estudiar la estructura corporal y los factores genéticos en la escuela de nigromancia. Sintió que ya no dudaba después de decir eso. La niebla sombría que tenía ante él se despejó. Se volvió hacia Sammy, solo para descubrir que se había quedado dormido con los ojos cerrados. El fantasma detrás de su espalda, por otro lado, agitaba los brazos, como si estuviera animando la decisión de Donnie. Una semana después, el señor Slington les dio a todos una forma que estaba hecha con poder mágico. Miró a todos los estudiantes y dijo solemnemente. Por favor, escriba la universidad y los campos que le interesan para las pruebas adicionales. Debe pensar detenidamente antes de escribir algo. Puede solicitar otro formulario si escribe mal una palabra, pero una vez que lo termines, el contrato entrará en vigor y no te arrepentirás a menos que estés dispuesto a esperar y participar en el examen de ingreso a la universidad el próximo año. Tony, que había descubierto todo, tomó el formulario con calma y miró a sus compañeros de clase. Vio que los hermosos elfos con dos orejas puntiagudas, los hombres lobo que eran musculosos y de pelo denso, y los humanos normales estaban sumidos en sus pensamientos. Era obvio que aún no habían tomado una decisión. Sonriendo, tomó la pluma especial, la mojó en la tinta y escribió la universidad y el campo que le interesaban. Al ver que Donnie escribió rápidamente y llenó el formulario tan pronto, Slington sintió curiosidad y se detuvo junto a él para leer su formulario. El Eidler College, la escuela de nigromancia, y la estructura corporal y los factores genéticos, Slington se rascó la barba y preguntó confundido. Donnie, ¿has aprendido algo? ¿No prefieres el dominio microscópico? ¿Por qué has cambiado de repente a la escuela de nigromancia? ¿Qué he aprendido? Tony negó con la cabeza confundido. Slington se rió entre dientes. Durante el año pasado, un manuscrito generó extensas y acaloradas discusiones en Allen, lo que hizo que muchos arcanistas del dominio microscópico se interesaran por la genética en la escuela de la nigromancia. Pensé que pasaría un año antes de que la tendencia se extendiera a las escuelas de magia y personas. Gracias al desarrollo social y al auge de las estaciones de radio, canales de televisión y periódicos, los programas y programas de entretenimiento habían dominado por completo la vida de las personas, y los contenidos que introducían el conocimiento arcano y las tendencias de investigación actuales eran cada vez menores. Para la mayoría de las personas, no necesitaban aprender el conocimiento de los arcanos sofisticados hasta que se transformaba en los productos alquímicos correspondientes que podían usar. Los nobles y parte de los hechiceros estaban bastante satisfechos con la situación, e incluso la impulsaron en secreto. Después de todo, era bueno reducir a los competidores, especialmente cuando los viajes interestelares todavía estaban limitados a leyendas. Señor Slington, ¿qué manuscrito? Tony todavía estaba perdido. Slington sonrió mientras se sujetaba la barba blanca. Es un manuscrito que analiza el cuerpo y la genética por una autoridad del dominio microscópico. Ha abandonado la metodología tradicional de la escuela de la nigromancia y considera el cuerpo entero y los genes como un sistema arcano completo. Luego, basado en las teorías en el ámbito microscópico, se han propuesto muchas especulaciones audaces y geniales, como la explicación cuántica de la genética y el código de la genética. Aumenta el interés de los arcanistas en la estructura del cuerpo a nivel microscópico. Autoridad, una autoridad del dominio microscópico. Tony de repente sintió que la lámpara mágica se apagaba y una enorme sombra se elevaba desde su espalda. Preguntó inquieto. Maestro, ¿cómo se llama el manuscrito? ¿Quién lo escribió? El nombre del manuscrito es ¿Qué es la vida? Slington sonrió.
En cuanto a su autor, naturalmente es el señor Evans. Auge. La cabeza de Donnie zumbaba como si acabara de ser golpeada por un martillo. ¿Por qué? ¿Porque este campo ahora también está a su alcance? Capítulo 827 Campo de prueba. El viento frío de la noche helaba el corazón. Bajo la luna brillante, Sammy sintió que su cabeza estaba mucho más despejada que durante el día cuando el sol estaba alto. Sin embargo, bostezó de nuevo. Pensó para sí mismo que una noche tan hermosa debía dejarse para dormir, que era el mayor entretenimiento de la vida. El fantasma detrás de él extendió su mano derecha. Antes de llegar a la puerta, ya se había abierto. Donnie, ¿has llenado el formulario? Sammy entró en el dormitorio y preguntó casualmente, pero ya sabía la respuesta. Donnie nunca tendría los pies fríos mientras tomara una decisión. Sí. Una voz deprimida, perdida y letárgica llegó desde un rincón. Sammy se dio cuenta de que algo no estaba bien a pesar de su somnolencia. Entonces, miró sorprendido, solo para descubrir que la luz del dormitorio aún estaba apagada. La luna brillante brillaba a través de la ventana de cristal del escritorio y la estantería, cubriéndolos con un brillo plateado. Donnie, por otro lado, se sentó en su cama, con la mitad de su rostro disfrutando de la luz de la luna y la otra mitad oculta en la profunda oscuridad. No podría haber parecido más depresivo. ¿Qué pasó? Sammy preguntó con sorpresa. Innumerables pensamientos dieron vueltas en su cabeza, solo para ser descartados uno tras otro. Donnie dijo en voz baja. El señor Evans ha introducido la teoría cuántica en la estructura corporal y la genética al considerar la vida como un sistema arcano completo. Él cree que hay una unidad genética fundamental que transmite la información a la siguiente generación a través de duplicación y su descripción fue lenta y aturdida, como si fuera la charla de sus sueños. Bueno, como talento de la escuela de la nigromancia, Sammy sintió agudamente el contenido emocionante de la breve e inexacta narración. Esa fue una hipótesis innovadora y revolucionaria. Los arcanistas estarían llenos de pasión por estudiar la vida. Después de su entusiasmo, también frunció el ceño y dijo, ¿significa eso que tenemos que estudiar la teoría cuántica, así como las fórmulas y ecuaciones? Seguía siendo la escuela de la nigromancia a que jugaba con y no, estudiaba el cuerpo y el alma. Donnie parecía estar llorando. Lo que dijiste sin duda se hará realidad. Eso explica por qué tú, muy iluminado, Sammy miró a Donnie con simpatía. Debes haberlo aprendido después de completar el formulario, ¿verdad? Donnie exhaló un suspiro. Sí. Si quería tomar otra decisión, tendría que esperar la solicitud del próximo año, y las condiciones familiares obviamente no le permitían hacerlo. De hecho, puede pensar desde una perspectiva alternativa. Dado que incluso el señor Evans ha comenzado a prestar atención al reino, significa que el reino cuenta con un valor de exploración e investigación extremadamente alto. Con la orientación del señor Evans, ahí será un montón de logros creativos e innovadores. Si nos unimos al reino en un momento así, obtendremos grandes beneficios. Es como la institución Atom. Gracias al loco desarrollo del dominio microscópico, de los pocos arcanistas importantes, dos se han convertido en archimagos, y el resto de ellos son todos hechiceros de rango superior por encima del séptimo círculo. Sammy consoló a Donnie. El rostro de Donnie estaba bastante sombrío, y abrió la boca muchas veces solo para no encontrar nada. Al final, solo pudo sonreír amargamente. Jeje. La luz del sol en junio era tan entusiasta como el fuego, y el campo de prueba del examen de ingreso a la Universidad de Magia Avanzada estaba aún más caliente, como aceite hirviendo. Aunque los aprendices que fueron admitidos en las escuelas preliminares de magia y alcanzaron con éxito el quinto grado se consideraron élites hace décadas, gracias al desarrollo de los arcanos y la magia, la proporción de tales élites era cada vez más alta. Si iban a estudiar en universidades de magia, las probabilidades de que se convirtieran en hechiceros oficiales eran superiores al 50%. Pasarían de gente común a alguien de la clase alta con conocimiento y poder. Por lo tanto, no solo los aprendices habían venido al campo de prueba de antemano, pero sus padres, familiares y amigos también se habían reunido fuera del campo de prueba para animarlos. Dado que solo se había establecido un número limitado de campos de prueba, el lugar estaba abarrotado de gente. Para mí, ese entorno es como una tumba. Sammy miró a su alrededor con letargo. Este lugar era la escuela Mills Noble. Fue uno de los campos de prueba para el examen de ingreso a la universidad. Donnie intentó sonreír, solo para descubrir que sus músculos faciales estaban rígidos. No, para ti, las tumbas son lugares fantásticos.
Son fríos, silenciosos y tranquilos. Este lugar no se puede comparar con eso. ¿Pareces un poco nervioso? Sammy levantó los ojos hinchados y miró a Donnie. Había sido admitido por el Eidler College y por lo tanto no le preocupaba el examen, que era solo una parte de las formalidades. Por supuesto, tampoco pudo dar una actuación tan mala, o su solicitud no pasaría el Comité de Educación de Arcanos y Magia, que era un nuevo comité establecido hace 20 años y dirigido tanto por el Comité de Asuntos y la Junta de Investigación Mágica. Donnie se lamió los labios secos y dijo: ahora que he tomado una decisión, tendré que hacer lo mejor que pueda. Ya que es inevitable, tengo que enfrentar la sombra con valentía. No respondió a la pregunta. De repente, la luz del sol se oscureció y la multitud bulliciosa se quedó en silencio. ¿Qué es eso? Tony levantó la cabeza inconscientemente, solo para ver un avión plateado flotando en el aire. Era tan grande como docenas de aviones comunes, bloqueando el sol y emitiendo un brillo frío y soñador. Largo y elegante, descendió lentamente sin temblar. ¿Un avión tan enorme? Además, ignora por completo las limitaciones de las habilidades de flotación y vuelo. Su sistema de motor debe ser un dispositivo de fisión minimizado. Los ojos de Sammy se ensancharon mientras observaba el avión con gran interés, haciendo un juicio profesional. Para los niños que crecieron después del comienzo del calendario arcano, que era el 830 del calendario divino, así como el año de la desaparición de Viken, era su deseo común tener su propio avión. Los coches alquímicos que corrían por el suelo eran simplemente demasiado toscos y horribles. Por lo tanto, la revista Aircraft siempre había sido un éxito de ventas. Tony compartió su pasión por los aviones. Con su ansiedad aliviada, miró al cielo y dijo con asombro: debe ser un dispositivo de fisión mínima. Al menos, no hay noticias sobre el éxito de los dispositivos de fusión controlables todavía, señor presidente, señor Evans, señor Fernando, la señora Attaway, el señor Raventi y el señor Morris aún no han superado el obstáculo. Aquellos que pueden pagar los dispositivos de fisión minimizados no pueden ser nobles generales. Incluso los grandes nobles comunes no pueden pensar en eso tampoco. Sammy entrecerró los ojos bajo la luz del sol. ¿Por qué no hay sigilo? ¿Está bloqueado a propósito? Tony miró con atención. De hecho, no hay ninguno, pero de todos modos debe haber un pez gordo adentro. El avión avanzó lentamente y bajó su altitud, hasta que quedó estacionado en la plaza no tripulada detrás del edificio de enseñanza, dejando a la vista de todos. ¿Qué señor ha venido a inspeccionar el examen? ¿O ha venido un pez gordo con antecedentes extraordinarios a tomar el examen? Sammy movió los ojos hacia atrás y se puso tan pálido como antes. El fantasma detrás de él, por otro lado, parecía haberse derretido en su cuerpo. Apenas se podía ver ahora. Tony estaba a punto de decir que no sabía cuando la multitud se separó y un equipo de caballeros con armadura plateada, con extrañas mochilas negras y pistolas cilíndricas de metal, pasó pulcramente. Eran inexpresivos e intimidantes. La gente estaba tan asustada que ninguno de ellos emitió ningún sonido. Es la espada de los caballeros de la verdad. Tony notó que todos los caballeros tenían emblemas rojos y morados en el pecho. Era una corona hecha de líneas parecidas a nubes, junto a un cetro que representaba el poder supremo y una espada larga fría. Esa era la insignia de la familia Offenberg. Aún más sorprendido, Sammy dijo: es el escuadrón guardián. Llevan los dispositivos de fisión super mini. La multitud se quedó aún más tranquila después de escuchar sus palabras. El Guardián Squad era un equipo de élite de los Caballeros de la Espada de la Verdad. Se dedicaron a misiones de protección. Aunque no todos los miembros eran caballeros radiantes, todos estaban equipados con mochilas de fisión super mini y rifles Gauss. El primero podría proporcionar abundante electricidad y un medio de activación para el segundo, lo que reduciría significativamente la demanda de usar un elemento de rango superior como el rifle Gauss. Entonces, en el Guardián Squad, incluso un gran nivel 4 caballero podía usar el rifle Gauss muchas veces. Parece que cierto pez gordo con un trasfondo aterrador ha venido a participar en el examen de ingreso a la universidad, dijo Donnie con sentimientos complicados. Todos los estudiantes aquí se habían postulado para el Eidler College. Una vez que los sujetos regulares terminaron en los primeros 3 días, las pruebas adicionales sobre nigromancia se llevarían a cabo aquí. Sonido metálico. Sonó una campana, instando a los aprendices a entrar en las aulas. Tony respiró hondo y miró a Sammy antes de caminar lentamente hacia otro edificio de enseñanza.
Dentro de una biblioteca donde el sol brillaba intensamente, un joven con una túnica mágica encendió el extraño dispositivo alquímico del tamaño de un escritorio con una sonrisa. En la pantalla que parecía un rayo de agua, aparecieron las palabras "puede utilizar la inteligencia artificial". Luego, se mostró otra interfaz, con muchos iconos que estaban marcados con diferentes palabras. El joven tomó un par de placas de metal que estaban conectadas al dispositivo de inteligencia artificial y se las pegó a la frente antes de hacer clic en el icono que decía aventura virtual. Entonces, el joven sintió que la estantería, el escritorio y la luz del sol a su alrededor se desvanecieron y fueron reemplazados por un prado verde y refrescante, en el que había muchas criaturas mágicas de aspecto extraño. Desarrollar juegos combinando ilusión con inteligencia artificial es el logro más emocionante de los últimos 5 años. El joven volvió a felicitar. Es una lástima que no se haya establecido la red y que el dispositivo de inteligencia artificial sea demasiado caro. Hay muy pocos jugadores en el juego. De lo contrario, sería exponencialmente más interesante. En el momento en que terminó su comentario, de repente sintió una enorme presión. Vio que un dragón gigante con todo el cuerpo de rojo pasó volando y lo miró con sus ojos dorados como si fuera una hormiga. Tanto su mente como sus piernas estaban temblando. ¿Es este el poder de los dragones? El joven sintió que su corazón latía particularmente rápido. Él estaba muy emocionado. Así era como se sentía el poder de los dragones. Justo cuando su cuerpo aún estaba congelado, un monstruo parecido a un toro lleno de espinas pasó y lo miró con avidez. Entonces, su cuerpo se sacudió y lanzó decenas de afiladas espinas negras. ¡Mierda! Estoy emboscado por el toro Anarchi. Mi nivel va a bajar de nuevo, gritó el joven antes de que las espinas lo golpearan en el corazón. Se apoderó de un dolor inimaginable que le hizo pensar inconscientemente. El dolor de la ilusión es tan real. Duele. De repente sintió que su cuerpo estaba frío y paralizado. Su corazón parecía haber dejado de latir. Su cabeza estaba hecha un lío y no podía ver nada más que oscuridad. Capítulo 828. Un pequeño accidente. Después de los exámenes, que se llevaron a cabo durante 3 días seguidos, el cielo comenzó a nublarse y ahora estaba lloviznando, lo que trajo una sensación de frío a los estudiantes. «Tony, ¿cómo fueron las pruebas?», preguntó Sammy en la plaza de Mills Noble School. Estaban esperando a los hechiceros. En los últimos días, Sammy terminó todas sus pruebas, incluidas las de estructura mágica y conceptos básicos de arcanos, en aproximadamente la mitad del tiempo dado, ya que siempre estaba decidido a volver para dormir más. Tony miró los bustos en la plaza. Eran los bustos de todos los graduados más destacados de esta escuela. Respondió mientras fingía estar tranquilo. Lo hice bien. Lo verifiqué con otros estudiantes y creo que debería estar calificado para la Academia de Magia Idler. Veré que también puedo hacerlo con este examen adicional de nigromancia. ¿Usted? A primera hora de la mañana, Sammy estaba relativamente de buen humor. Bostezó y se estiró un poco. No hay errores importantes. No está mal para mí. No le preguntó a Donnie más sobre el examen, porque cuando estaban en la escuela, incluso en nigromancia, Donnie siempre era más competitivo que él en términos de teorías mágicas y análisis de hechizos. Solo tenía la ventaja sobre Donnie en términos de velocidad de lanzamiento, poder de lanzamiento, lanzamiento de niveles de salto y algunas habilidades especiales, y eso se debía al espectro detrás de su espalda. Bajo la llovizna, ninguno de los aprendices se fue al edificio para mantenerse abrigado y seco. En sus mentes, los nigromantes eran conocidos por su temperamento sombrío e impredecible, tal como lo muestran los canales de televisión, la radio y los periódicos. No importaba si estudiaran cómo curar enfermedades o anatomía, seguirían siendo los mismos. Eran misteriosos y también hacían que la gente los admirara. Hanne Heinrichund, condesa, matemática famosa, astróloga, Sammy leyó las palabras inscritas debajo de uno de los bustos. Nada sobre los arcanos o el nivel de magia de esta dama. Tal vez esté por debajo del rango medio. Tal vez sea una matemática pura. Nada especial. El señor Longman se acaba de convertir en hechicero el año pasado, pero ahora ya está entre los 20 primeros como matemático, ya que ha resuelto un par de problemas matemáticos propuestos por su excelencia el señor Evans, dijo Donnie con gran entusiasmo. El respeto. Aunque el señor Longman no tiene mucho talento para la magia, su gran contribución a las matemáticas es importante. Y ahora, tiene mucho apoyo y recursos, y se está poniendo al día. Somos más talentosos que él, así que nunca deberíamos rindete.
Creo que la dama es similar al señor Longman, y parece que es una noble, una grande, de la familia Heinrich. Sammy asintió. Además, con el desarrollo de la inteligencia artificial, muchos matemáticos que carecen de talento mágico ya se están poniendo al día debido a sus poderosas habilidades de cálculo. Desearía tener una también, para evitar esas preguntas de matemáticas triviales y que consumen mucho tiempo. Tony suspiró. Espera, el apellido, Tony de repente recordó algo. Su tono de repente se elevó un poco cuando dijo. Sí, esa dama debería ser la esposa del señor Ali Unt. Ali Unt, un nombre alentador para los aprendices ordinarios y mágicos, era hasta ahora solo un arcanista de nivel 1 y un hechicero de segundo círculo. Sin embargo, cuando la inteligencia artificial se desarrolló por primera vez, excavó su primer cubo de oro debido a su agudo instinto. Más tarde, incluso se ganó el apoyo de algunos hombres lobo y se convirtió en su portavoz. Su pequeña empresa original ahora se había convertido en un imperio comercial, bajo el cual las compañías subsidiarias habían cubierto comunicaciones mágicas, comunicaciones telefónicas, radio, aplicaciones de satélite, guardias de hombres lobo e incluso contratación de mercenarios. Ahora, ya era uno de los principales magnates de Olm. Lo que puso a la gente aún más celosa de él fue el hecho de que se había casado con Jane de la familia Heinrich. Desde entonces, ya no era solo un advenedizo afortunado, sino que se había ganado el apoyo de la principal familia noble más los hombres lobo. Para mucha gente común, fue como el sueño más hermoso que pudieran tener. Aunque la experiencia del señor Evans fue, por supuesto, más fascinante, estaba demasiado lejos de ellos. Sin embargo, en comparación, parecía más probable que se copiara la historia de Ali, ya que obtuvo todo lo que tenía hoy porque aprovechó la oportunidad de esta era. Eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, con suficiente dinero, también podrían aprender magia. Ya veo. No es de extrañar, Sammy comentó con un suspiro, y echó un vistazo al reloj de la torre mágica y dijo confundido. Son casi las 8. ¿Por qué seguimos esperando? Tony también sintió que era un poco extraño. Los exámenes para ingresar a las escuelas superiores de magia estaban bajo la supervisión de la familia real de Olm, el gabinete y el comité de educación de arcanos y magia. Así que fue algo muy importante. En ese momento, varios hechiceros de aspecto lúgubre salieron volando del edificio. Algunos de ellos vestían trajes estilo Olm, mientras que otros vestían túnicas largas y mágicas. Aquí están. Tony se sintió un poco más relajado. El hechicero principal con un traje largo y negro les dijo con una voz que era lo suficientemente fuerte y clara para que todos pudieran escuchar. Aquellos cuyos números de candidatos sean pares, sigan al hechicero de la izquierda para tomar el tema adicional sobre espectros. Demonios y almas, y el resto de ustedes siguen a su examinador a la derecha para realizar el examen de estructura corporal, combinación de cadáveres y espectros de invocación. Y cambiarán por la tarde. Ni siquiera intenten intercambiar información, ya que las pruebas serán diferentes. Tony palmeó el hombro de Sammy. Y te veré por ahí. Sabía que estaban en grupos diferentes. Vas a clavarlo. Finalmente hubo una gran sonrisa en el rostro adormecido de Sammy mientras empuñaba su puño derecho. Tony también sonrió y respondió con un gesto alentador. Después de pasar por el primer edificio, los aprendices comenzaron a salir de la fila mientras seguían a diferentes hechiceros. Al final, Tony comenzó a sentir que los alrededores estaban muy tranquilos, e incluso podía escuchar a los pajaritos cantando en los árboles. En este momento, vio la torre mágica frente a ellos rodeado por un grupo de personas con uniformes negros. Estaban bloqueando este lugar usando barreras de alquimia. ¿Policías en Grand Line Street? El corazón de Donnie dio un vuelco. ¿Realmente pasó algo? Grand Line Street era donde se encontraba la sede de la policía de Olm Empire. Luego vio salir a dos hombres de mediana edad con la insignia especial. En la placa, había un bastón negro. Tony los reconoció. Eran hechiceros del departamento de castigo. Comenzó a ponerse un poco nervioso, ya que los hechiceros de este departamento eran conocidos por sus habilidades de investigación. El nigromante que caminaba al frente pidió a los aprendices que dejaran paso a los dos hechiceros del departamento de castigo. La asistolia es la causa de la muerte. La persona que murió tenía una enfermedad cardíaca, bastante mala. El hechicero de cabello castaño estaba hablando con su colega mientras pasaban junto a los aprendices. Los otros hechiceros asintieron levemente. No tenía la correa jugando a la aventura virtual y la ilusión había provocado la peligrosa cantidad de secreción de adrenalina.
Nunca había visto a personas morir así antes de que la inteligencia artificial de la señora Heidi se uniera a la ilusión. Supongo que el Comité de Asuntos y la Junta de Investigación Mágica ahora tienen una buena excusa para pausar esos proyectos. No teniendo idea de su propia condición de salud y no tenía a nadie más a quien culpar, y dijo el cabello castaño. Tony básicamente se dio cuenta de lo que sucedió. Estaba bastante sorprendido de que un juego basado en inteligencia artificial pudiera matar a un hechicero. ¿Pero había una conspiración detrás? Como gran fanático de los programas de aventuras y crímenes, Tony era un conspirador típico. Pero este pequeño accidente no molestó a Donnie por mucho tiempo, ya que se enfrentaba a este examen muy importante, y debería darle la máxima prioridad. Luego caminaron en una torre mágica fría y sombría. En ese momento, una adolescente de cabello negro entró por la puerta lateral. Ella era absolutamente hermosa. Aunque Donnie estaba preocupado por el examen, la belleza de la chica todavía le llamó la atención. Aunque tenía el pelo corto, su rostro se veía deslumbrante y sus modales también eran más que elegantes. En este momento, los gentiles ojos plateados púrpura de la niña de repente se volvieron muy afilados. Todos los aprendices miraron hacia abajo para evitar sus ojos. Tony finalmente se dio cuenta de que la niña vestía un sencillo traje negro y un par de pantalones, así como un lazo negro. Espera, ¿por qué estaba vestida así? ¿Y por qué tenía una nuez de Adán? Auge. Tony sintió que le zumbaba la cabeza. La niña, que era mucho más hermosa que todas las mujeres que había visto, era un hombre. Alguien tosió y hubo más tos después de eso. Tony sabía que él no era el único que se sorprendió. Entra en tu sala de pruebas siguiendo tu propio número de candidato, dijo el nigromante de cabello gris. Tendrás que identificar los materiales y de qué parte son. Luego, diseñarás y harás un cuerpo cosido. Puedes dejar materiales de repuesto si no los necesitas, pero no te los lleves. Tony se puso serio cuando un repentino escalofrío lo recorrió. Rápidamente encontró su habitación, y el adolescente estaba justo en la habitación junto a la suya. Capítulo 829 Examen peligroso. Las luces de cristal mágico colgaban del techo e hicieron que esta habitación sombría pareciera aún más pálida. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Donnie, y sintió que había entrado en un antiguo castillo encantado. Pero esto también lo ayudó a mantenerse concentrado y olvidarse del adolescente que acababa de ver. Tony comenzó a mirar a su alrededor. Al lado izquierdo de esta sala, había una mesa larga que estaba cargada con todo tipo de materiales. Algunos estaban en recipientes mágicos, algunos estaban en círculos mágicos de vacío y algunos estaban envueltos en hojas verdes. Sin embargo, no había nada en el lado derecho, ni siquiera una alfombra. Mercurio, polvo de piedra de reposo de bajo rango. Tony cerró suavemente la puerta y se acercó a la mesa. Instantáneamente reconoció los materiales básicos para construir un círculo mágico. Roció polvo de girasol sobre el candelabro de plata y encendió las velas con cuidado. Con la misma gran precaución, tomó una botella de vidrio llena de líquido negro y la acercó a la luz de las velas. Iluminado por la vela, aparecieron los patrones en la superficie de la botella de vidrio, y en el líquido negro, emergió un espeluznante globo ocular sin pupila. Después de observar cuidadosamente la forma del globo ocular y los patrones mágicos en la botella de vidrio, tomó la pluma y escribió. El globo ocular de un ghoul mutante. Dejando esta botella de vidrio, Tony se giró para mirar el círculo mágico de vacío y vio un brazo envuelto en grasientas vendas de color marrón claro. Los ojos de Donnie se iluminaron levemente porque el brazo de una momia era muy precioso. La Academia de Magia de Idlet era de hecho muy acomodada. Para hacer una momia, debería haber un misterioso ritual de enterramiento que se había transmitido desde la era de la mitología. Por lo tanto, una momia a menudo era muy fuerte entre todas las criaturas no muertas en términos de resistencia mágica y defensa. Incluso un verdadero hechicero rara vez tenía la oportunidad de tener una momia para ser su sirviente espectro. Tony escribió la respuesta, pero no pudo evitar mirar el brazo de la momia. Era la primera vez que veía uno real. Por los vendajes y la piel expuesta, la momia no parecía muy poderosa, pero seguía siendo una momia. Además, los materiales para producir un cuerpo cosido podrían reciclarse, quizás por eso la academia estaba siendo tan generosa. Así, Tony identificó las partes de diferentes criaturas mágicas una por una: linfa de murloc apestoso, la garra delantera de un hombre lobo, el cráneo de un goblin, la pezuña trasera de una cabra demonizada. Tony tardó media hora en terminar el trabajo y luego comenzó a trabajar en su propio cuerpo cosido siguiendo las instrucciones.
Siguió cambiando el diseño, por lo que tardó mucho en terminar la costura. Tragando, echó un vistazo al reloj de la pared. Sabía que tenía que darse prisa, o no tendría tiempo libre para corregir el diseño si algo salía mal. Comenzó a dibujar el círculo mágico usando mercurio. Como aprendiz, su poder espiritual no era suficiente para completar este círculo mágico desde el principio hasta el final, y el examen no les permitía tomar pociones. Tenía que hacer esto parte por parte. Después de una hora, Tony estaba jadeando con fuerza en el suelo, esperando que su poder espiritual se recuperara nuevamente después de más de una docena de veces de agotamiento. Luego se puso de pie y colocó los materiales que recogió en el círculo mágico en los lugares correctos. Cogió el brazo de la momia, el globo ocular del ghoul mutante, las alas de un pequeño demonio y el polvo del espectro. Tony lo comprobó varias veces antes de activar el círculo mágico, en caso de que cometiera algún error. Este fue el momento clave de su vida. Si lo hacía, entraría en la Academia Idler, la escuela de magia más autorizada para la nigromancia, y su futuro sería más que prometedor. Sin embargo, si fallaba, podría terminar convirtiéndose en uno de esos innumerables aprendices de magia comunes que se convertirían en asesores de un empresario o de la policía. De hecho, esos no eran malos trabajos, pero no podrían proporcionarle un alto estatus social. Solo tenía 17 años y no quería una vida sencilla. Un gran deseo se apoderó del corazón de Donnie como fuego. Tenía todos esos deseos de conocimiento, de vida y de un futuro mejor. Y todo dependía de este examen. Se arrodilló frente al círculo mágico y presionó sus manos contra la sección del núcleo. Sus ojos azules se iluminaron levemente por usar todo su poder espiritual. El círculo mágico se iluminó y los símbolos de magia negra comenzaron a absorber el polvo de la piedra de reposo como locos. El círculo mágico fue luego abrumado por la luz pálida, y las gemas mágicas se agrietaron una por una. Sintió un gran dolor después de activar el círculo mágico en su cerebro y fue empujado por el poder. Sin embargo, no le importaba y sus ojos seguían mirando el círculo mágico. La pálida luz se desvaneció lentamente, y en el medio del círculo mágico, había un monstruo intimidante con alas. Tenía una cabeza de león y su brazo izquierdo estaba envuelto con grasientas vendas de color marrón claro. Su cuerpo estaba formado por trozos de carne cocidos. El monstruo se puso de pie, aunque no había encontrado su equilibrio completo. Su globo ocular sin pupilas echó un vistazo a Donnie, lo que de inmediato le quitó todas sus fuerzas. Afortunadamente, el monstruo bajó la cabeza y se quedó allí con gran respeto. Sí. Tony empuñó su brazo y su corazón se llenó de alegría salvaje. Sin embargo, de repente sintió el aire de la muerte. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Fuera de su conciencia, Tony se hizo a un lado y le ordenó a su cuerpo cosido que fuera frente a él. Explosión. La pared se derrumbó por un golpe feroz, y sintió la sangre y la carne por todas partes. Estaba tan aturdido que sus ojos se abrieron como platos. En el polvo que volaba, un monstruo de unos 2 o 3 metros de altura entró corriendo y le había hecho pedazos el cuerpo cosido. El cuerpo de la puerta de al lado ni siquiera era como un cuerpo debidamente cosido. Todas las piezas se ensamblaron sin ningún orden. Los ojos estaban en sus brazos y la cabeza en el vientre. El monstruo tenía un espeso miasma negro a su alrededor. Mientras tanto, su aire intimidante y horrible hacía que el cuerpo cosido de Donnie siguiera temblando a pesar de que no podía pensar y no tenía inteligencia. Donnie sintió que estaba en un agujero de hielo. Trató de defenderse usando hechizos, pero no tenía ningún poder espiritual de sobra después de hacer el cuerpo cosido. ¿Qué está pasando? ¿Qué hizo ella, no, él? Eso fue espantoso. Tenía que depender de sí mismo hasta que llegara un examinador. Aunque lo sabía, saberlo no le ayudó mucho. Frente al aire intimidante, Tony ni siquiera podía mover su dedo. Su corazón se hundió, ya que estaba lleno de desesperación. Una vez conoció a un caballero de nivel 2, pero ni siquiera el poder del caballero estaba cerca del poder del monstruo. Le tomó mucho trabajo hacer este cuerpo cosido, y estaba tan cerca de ingresar a la escuela de magia. Y ahora iba a morir aquí. Tony podía oler el hedor de la boca del monstruo. En este momento, un brazo envuelto en vendas de color marrón claro se interpuso entre ellos y se metió en la boca en el vientre del monstruo. Tony estaba un poco conmovido por lo que hizo su cuerpo cosido. Luego aprovechó la oportunidad y se apartó. Respiró hondo e hizo todo lo posible. Ayuda. Sí, eso era todo lo que podía hacer. Un amargo grito en la parte superior de sus pulmones para llamar la atención del examinador. Vio la boca del monstruo masticando el brazo de la momia.
La boca de Donnie estaba muy abierta debido a la gran conmoción. El monstruo incluso podría masticar el brazo de una momia. Cuando los ojos del brazo del monstruo se abrieron de nuevo, Donnie vio las pupilas de color rojo oscuro. Se sentía totalmente entumecido en su cuerpo y ahora ni siquiera podía hablar. Este es mi fin, pensó Donnie para sí mismo. En este momento, un hermoso rostro apareció frente a él. Lo siento, mis experimentos siempre salen mal de alguna manera. Mi padre dijo que es por mi talento y también porque no puedo controlarlo todavía. Era una voz masculina encantadora. Una voz masculina estándar. Ese fue el primer pensamiento de Donnie cuando se enfrentó a este gran peligro. Creía que algo andaba mal en este mundo. Traté de hacerlo volar, ya sabes. Pero quién sabe, el adolescente se rascó la cabeza con una gran sonrisa en su rostro mientras decía. Pero esto no es gran cosa. Ya sabes la última vez cuando yo y el cerebro de Donnie estaba hecho un desastre. Con gran esfuerzo, Donnie tartamudeó. Ten, cuidado, con cuidado. En este momento, el monstruo del miasma negro había venido detrás del adolescente. Donnie no podía imaginar por qué este tipo podía hablar tanto cuando se enfrentaba a tal peligro. Lo sé, seré más cuidadoso la próxima vez con mi experimento. Muchas gracias. Prometo que tendré más cuidado en el futuro. Siento mucho haberte metido en esto. Por cierto, no me he presentado y el hermoso adolescente no dejaba de hablar. Donnie tartamudeó de nuevo. Su lengua ya estaba fuera de su control. Monstruo, los ojos soñolientos de color púrpura plateado del adolescente de repente se vieron bastante afilados. Dándose la vuelta, enfrentó al monstruo directamente en su cara. Luego, de repente, bajó los hombros y golpeó al monstruo con su propio cuerpo violentamente. De alguna manera estalló una luz. El monstruo dio unos pasos hacia atrás, y todas sus partes comenzaron a caer al suelo y se pudrieron en un montón de barro. ¿Qué? La boca de Donnie se abrió de nuevo. Se preguntó por qué este tipo no eligió ser un caballero. Problema resuelto. El adolescente se dio la vuelta y dijo avergonzado. Lamento haberte hecho pasar por esto. Mi nombre es Brades. Mi padre me dio el nombre con la esperanza de que pueda ser feliz, pero prefiero que la gente me llame Carl. Lo que significa un hombre de verdad. También tengo un hermano que se llama Barcel. Se ve bien, pero está lleno de ideas traviesas. Otras personas dicen que es porque se parece a mi padre, pero yo no lo creo. Donnie deseaba que Carl pudiera ayudarlo a levantarlo del piso antes de hacer una presentación tan larga. Capítulo 830 Carl. Mientras Donnie todavía luchaba por levantarse, el repentino golpe los interrumpió y ambos se volvieron para mirar hacia la puerta. La puerta estaba entreabierta, ya que la mitad de la pared en la que estaba se había derrumbado. El examinador que vestía la antigua túnica mágica los estaba mirando con un rostro inexpresivo. La cara de Donnie también se sentía entumecida, pero realmente quería preguntarle por qué tardó tanto en llegar, al igual que sucedía a menudo en esas series de televisión que los policías y los caballeros siempre llegaban tan tarde después de que todos los problemas se habían resuelto. El nigromante de cabello gris sostenía un cuaderno negro en la mano, y la forma en que los miraba era bastante fría. Comenzó a escribir en su cuaderno cuando dijo: cuerpo mutante cosido, hecho en su mayoría de materiales de bajo rango, poder cercano al nivel de gran caballero. Mejor entre estos años. Pero el cuerpo estaba fuera de control, por lo que algunas puntuaciones deberían quitarse. Cuerpo cosido común, usó completamente el brazo de Monia, poder equivalente a un caballero, detuvo el cuerpo mutante cosido 2 veces. Muy bueno para un aprendiz, y el cuerpo estaba bajo el control absoluto del fabricante. Donnie se sorprendió. Entonces el examinador solo estaba mirando. ¿Por qué no ayudó? ¿Confiaba tanto en Carl? ¿O también fue una prueba? Entonces, ¿eso significa que pasamos? Brades, que prefería que lo llamaran Carl, preguntó sorprendido. De hecho, probé el cuerpo original cuando lo estaba haciendo, para hacerlo volar, pero resultó, siguió hablando y hablando, lo que hizo que Donnie se sintiera totalmente sin palabras. Básicamente, admitió que no planeaba hacer un cuerpo mutante cosido y que todo esto fue solo un accidente. Resultó que la cosa era un cuerpo muerto extraño y retorcido con una fuerza inusual. ¿Cómo podía confesar eso? El nigromante tenía ojos de color ámbar y se veían un poco embarrados. Miró sus notas y dijo en un tono bastante tranquilo: ustedes dos podrían hacerlas, lo que significa que ambos conocen bien los materiales. Donnie finalmente se dio cuenta de que su papel de respuestas había sido destruido por el miasma del monstruo, pero afortunadamente, el examinador pudo decirlo.
El resultado estará disponible con el resto de los sujetos. Compruébelos usted mismo más tarde, dijo el nigromante que había guardado su cuaderno porque no tenía ningún interés en compartir la fascinación de Carl. Después de que el nigromante se dio la vuelta, hizo una pausa y dijo: funciona mejor gritar ayuda que confiar en ti mismo. La cara de Donnie se sonrojó al instante. Sus gritos eran tan angustiados que eran mucho peores que los gritos de esas chicas que veían fantasmas en la escuela. Y siempre se había considerado bastante tranquilo la mayor parte del tiempo. Pero también relajó su cuerpo. Finalmente pudo ponerse de pie. Siento no haberte ayudado allí. Estaba tan absorto en mi autopresentación. ¿Cómo te sientes? Mueve tus brazos y piernas. Mira si hay algo mal, dijo Carl. Sus ojos de color púrpura plateado parecían amables de nuevo, y eran como dos estanques brillantes a la luz del sol. Tony tuvo que apartar la mirada. El mundo le había resultado confuso. Parece que estás traumatizado mentalmente. No debería ser así, un cuerpo mutante cosido no debería ser capaz de lastimarte mentalmente. Aparte de la disuasión de la muerte, ¿me perdí algo? Carl murmuró. Pero pronto sonrió y dijo: lo sé. Estás sorprendido. Lo siento. El examinador acaba de interrumpir mi presentación. Soy Brades, y mi padre me dio el nombre, que significa una persona feliz en el lengua común, pero en realidad prefiero... Tony lo interrumpió apresuradamente. Carl. Prefieres que la gente te llame Carl. Lo sé. Muy bien. Eres el primero en recordar mi nombre tan rápido. Carl sonrió y sus ojos eran como dos medias lunas. Entonces, mi mayor objetivo en este momento es convertirme en un hombre de verdad. Todavía no sé tu nombre, pero supongo que eres un estudiante de Nature Art, ¿verdad? Mira la túnica mágica que tienes. ¿Hay muchos elfos? ¿En tu escuela? La última vez, cuando visité Stroud Forest, el anciano me dijo que cada vez más elfos comenzaron a aceptar seres humanos y que estaban dispuestos a buscar una forma sostenible de vivir con humanos. ¿Seres? Soy Donnie, respondió Donnie de inmediato. El rostro de Carl y su encantadora voz masculina lo molestaron. Deseó que Carl pudiera quedarse allí y permanecer en silencio. Deberíamos irnos ahora. El examen ha terminado, dijo Donnie. Carl aplaudió y asintió. Tienes razón. Podemos hablar en nuestro camino. Tu cuerpo cosido era bueno, pero puedes usar algunas teorías en un nivel superior, digamos, el cuerpo original. Yo lo usé. ¿Qué es? Tony preguntó por curiosidad. El cuerpo original vino del rito llamado trazabilidad de la vida y el concepto de origen en el antiguo imperio Meshkate. Ellos creían que, Carl siguió y todavía no había terminado cuando salieron de la torre mágica. Su excelencia Thanatos se convirtió en un gran legendario debido a su éxito en la creación de The Original Body. Eso no era algo que Donnie pudiera conocer de la radio, los programas de televisión o incluso sus maestros. Aunque los muchos conceptos le marearon la cabeza, seguía mostrando un gran interés. Lo único que deseaba era que Carl pudiera ser más breve. En este momento, de repente se dio cuenta de que no se trataba de algún tipo de información que un aprendiz debería conocer. ¿Carl era alguien importante? ¿Había caballeros o guardias protegiéndolo en secreto cerca? Miró a su alrededor, como si esos guardias lo estuvieran mirando detrás de los árboles a lo largo de la calle y le estuvieran apuntando con sus rifles Gauss. Finas gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente y sintió un poco de frío en la espalda. «Tony, ¿lo tienes?», le preguntó Carl. Tony tartamudeó. ¿Qué? ¿No lo entendiste? Bien. Empezaré de nuevo, no te preocupes. Carl parecía aún más emocionado ahora. La cabeza de Donnie zumbó. Creo que tengo una imagen general. Veo. Carl se detuvo, sintiéndose un poco decepcionado. Cuando no estaba feliz, se veía mucho más serio y digno. Tony estaba aún más nervioso ahora. Se preguntó si los guardias apretarían el gatillo en cualquier momento. ¿Se quedaría con el cuerpo completo? Sabes, en realidad, creo que eres más como un caballero. Creo que tu fuerza puede competir con la de un gran caballero. Tony intentó cambiar de tema. En su mente, creía que Carl era tan fuerte como un dragón. Carl parecía un poco tímido. Estoy bien. Luego empuñó su mano derecha y casualmente golpeó un árbol junto a ellos. Explosión. El árbol se partió justo en el medio y cayó al suelo. Tony casi deja caer la barbilla. Eso es lo mejor que tengo, ¿ves? Solo un árbol. Carl se rió y palmeó el hombro de Donnie. Tony sintió que casi se le salían las tripas. Carl parecía más serio ahora cuando dijo:
Un caballero siempre tiene que enfrentar el último problema, tarde o temprano, que es enfrentarse a sí mismo y explorarse a sí mismo. Por lo tanto, los arcanos y la magia son los más importantes. Además, lo que me hace querer ir a la Academia de Magia de Eidler es que estoy tratando de cambiar mi apariencia modificando mis genes. Bueno, ya sabes gen, ¿verdad? Es un concepto presentado en el manuscrito llamado Batislife. Leerlo. Es una obra maestra en el dominio microscópico como... Los músculos del rostro de Donnie se contrajeron levemente cuando Carl no le dejó la oportunidad de responder a la ira. Se apresuró a preguntar antes de que Carl fuera aún más lejos. ¿Cambiar de look? Conozco muchas pociones mágicas que pueden hacer esto. Creo que puedes permitirte este tipo de pociones. Son permanentes. Bueno, ¿no crees que soy bastante guapo? Carl sonrió. La sonrisa hizo que el rostro de Carl se viera aún más hermoso. Tony solo pudo asentir, sintiéndose atónito. Carl continuó. Ese tipo de pociones mágicas afectarán demasiado a mi rostro perfecto. Lo que estoy tratando de hacer es parecerme más a un hombre, pero sin hacer ningún cambio fundamental. Entonces seré muy bueno. Hombre guapo. Siempre tuve este deseo. Mi madre deseaba tener una hija cuando estaba embarazada. ¿Qué tiene eso que ver con tu mamá? Tony se sentía menos nervioso ahora que se dio cuenta de que básicamente no tenía que hacer nada siempre que estuviera dispuesto a escuchar. Carl estaba dispuesto a compartirlo todo y, en esta perspectiva, era muy tranquilo. Carl miró a Tony y dijo. Como el poder espiritual, la fuerza de voluntad también puede cambiar las cosas y, por lo tanto, cambiar los genes. Estaba a punto de volver a dar una conferencia. Esa es una fuerza de voluntad bastante poderosa y horrible y soltó Tony. Carl se rió secamente y dijo. Tengo que irme ahora. Te veré en la Academia de Magia Eidler. Estoy seguro de que entrarás por tu cuerpo cosido. Carl se alejó, dejando a Tony solo. Tony sintió que era muy fácil llevarse bien con Carl. En este momento, Tony recordó algo de repente. Carl le dijo que un cuerpo mutante cosido no debería ser capaz de lastimarlo mentalmente, aparte de la disuasión de la muerte pero, ¿cómo llegó Carl a saber eso? Tony estaba totalmente perdido. Detrás de uno de los árboles más grandes a lo largo de la calle, un caballero había guardado su rifle y le dijo en voz baja a otra persona a través de un elemento alquímico. Encuentra su información. No te pierdas nada. Tenemos que ser cautelosos. Fin del capítulo.